Cuando vine tenía cero dudas. Cuando empecé a estudiar tuve 10. Cuando empezó la pandemia tuve 50. Las empresas que para muchas personas es un sueño, era Mercedes versus Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani. Entre las ofertas que me llegaron y las cosas que me entrevisté, por ejemplo, me llega una oferta de Ferrari y yo rechazo a Ferrari. Me encerraba un mes completo, hacía el examen y no lo pasaba. Y me encerraba otro mes, hacía el examen y no lo pasaba. Y uno dice, bueno, pero es que, ¿qué estoy haciendo malo? Muchas gracias, por motivos de fuerza mayor ya no puedo ir a la maestría, saludos. Acepten al siguiente. Cuando digo me gustaría estar en tal lugar en 5 años, no es que me pongo a cruzar los dedos y a esperar a que pase, sino que empiezo a ver todo lo que tengo que hacer para mejorar mis probabilidades de estar en dicho lugar. El tener claridad en ese por qué quieres hacerlo. Fui capaz, en cierto modo, de explicar bien mi pasión, porque a veces tenerla es una cosa, hacerla entender es otra. Yo iba con esa mentalidad de cualquier cosa me regresa, hubiese encontrado cualquier excusa para regresar, pero mi mentalidad era yo me quedo aquí porque me quedo aquí, porque es mejor vivir con el intenté y no pude que con la frustración de nunca haber intentado. Antes de empezar nuestro siguiente episodio, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad, donde estaremos explorando el recorrido de vida de muchísimas personas y estaremos aprendiendo de sus retos, de sus obstáculos y cómo superaron todas las adversidades para poder diseñar el rumbo de su vida. Y cuando escuches nuestras conversaciones, podrás aprender, podrás inspirarte, podrás equiparte de tácticas que te permitirán diseñar el rumbo de tu vida en tus propios términos. Y todo lo que tienes que hacer es suscribirte. Suscríbete. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. No puedo esperar a empezar este recorrido juntos. Rodrigo, bueno, gusto tenerte por acá. Contame, ¿dónde estás? ¿En qué parte del mundo estás? En este momento en Turín, en Italia. Desde hace unos 6 meses que estoy acá, después de haber estado en otras regiones de Italia, pero ya tengo casi los 5 años de estar por acá. Casi 5 años en Italia. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo en Italia? Hago carros que en este momento no van rápidos, antes sí. Básicamente me dedico, soy ingeniero automotriz, me especialicé en una cosa, trabajo en otra, pero actualmente me enfoco mucho en desarrollo de tecnologías, en investigación y desarrollo, hoy por hoy en carros de hidrógeno. He tenido experiencia también en carros eléctricos con Maserati y pues nada, es una experiencia que me ha estado gustando mucho. Tengo de estar trabajando alrededor de 2 años y medio, 3 años ya aquí en Italia, después de graduado de la maestría. Y pues me ha dado muy bien, todo muy bien. Interesante, y esa es una historia muy, muy interesante de conocer, ¿no? Porque viniendo de un contexto, de un lugar como Guatemala, donde no existe prácticamente una industria automotriz per se, entonces aquí salen muchas preguntas, ¿no? Y algo muy interesante sería, bueno, conocer si recordás en qué momento, en qué fase de tu vida, cómo nace ese interés o esa inquietud por la industria automotriz. Pues desde que empecé a hablar, creo yo. Pues realmente desde pequeño, como todo niño pequeño, me encantaban los dinosaurios, me encantaban los animales y me encantaban los carros. Una de esas tres se mantuvo durante toda mi vida. Desde siempre quise estudiar ingeniería, yo siempre estuve muy claro con todo eso. Y sabía ya, aún estando en el colegio, empezando la universidad, siempre he sido una persona que ha planificado las cosas muy en adelante. O sea, planifico mis siguientes 5 años. Y cuando digo me gustaría estar en tal lugar en 5 años, no es que me pongo a cruzar los dedos y a esperar a que pase, sino que empiezo a ver todo lo que tengo que hacer para mejorar mis probabilidades de estar en dicho lugar en 5 años. Entonces, sí, desde siempre me han encantado los carros, una cosa que he estado planificando desde hace mucho tiempo y pues menos mal se me dio. O sea que la preparación es algo muy importante para vos, no es que lo dejemos a la suerte, o sea que la suerte quizá en tu diccionario no muy existe, ¿no? Exactamente, diría la preparación fue todo a la mera hora. La preparación y la perseverancia, porque si no, ahorita estaría de regreso en Guate si me hubiese rendido rápido. Y ya vamos a entrar a detalle a esos temas importantes de la preparación, pero antesito de entrar al tema de la preparación, una duda práctica que surge es, bueno, viniendo de un lugar como Guatemala, si bien es cierto que te gustan los carros, tenías esa pasión desde pequeño, vas creciendo, pero ¿cómo se maneja cuando te das cuenta, bueno, una especialidad en industria automotriz o en ingeniería automotriz, eso no existe en el país de origen, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza a manejarse eso de que, bueno, ¿es esto una locura el estudiar algo que no existe? ¿Existe el apoyo de la familia para decirte, bueno, seguí tus sueños? Porque hay quienes les dicen, bueno, si querés ser astronauta, tristemente naciste en el país equivocado, ¿no? Entonces, Exacto. ¿cómo era tu círculo, tu entorno cuando empezaste a decir, bueno, yo quiero algo en carros, en industria automotriz, pero tristemente no existe donde naciste? Sí, pues a ver, tengo la ventaja en este sentido de que sea mi mamá que mi papá, ambos me apoyaron. Bueno, mi mamá nunca me dijo que no ni que sí a nada. Ella realmente me dio full
libertad, libre albedrío. En el caso de mi papá, él siempre había dicho, quiero un hijo ingeniero, quiero un hijo ingeniero. Pues bueno, de tres que tiene, le salió una bióloga y un doctor, tuvo suerte que el tercero quería ser ingeniero. Ujú. Entonces, en ese sentido, pues él nunca dijo nada de no, que no lo hagas ni nada. Tuve en su momento también la oportunidad de irme a los Estados Unidos, pero menos mal decidí no hacerlo porque sentía que no era lo suficientemente maduro, porque realmente el haber hecho mi licenciatura en Guatemala, en la del Valle, en la Universidad del Valle, siento que fue una muy buena decisión. Mantuve siempre los pies en la tierra porque quiera que no perdí el control ni mucho menos, me mantuve enfocado en los estudios y realmente me di cuenta que lo que estaba haciendo me gustaba mucho. Y bueno, regresando un poco a la pregunta de cómo fue mi entorno en el momento que yo decido o digo quiero estudiar automotriz. A ver, más que nada mi papá, con quien soy muy cercano, él no Ujú. quería que yo me viniera tan lejos. Él me decía, no, mejor estudiar tu maestría en los estados, enfócate allá, que me fuese, en este caso sería Michigan, que es donde está un poquito la fuerte de la industria automotriz en Estados Unidos, pero nunca fui muy fanático de la idea de vivir en Estados Unidos. Había buscado desde antes casi de empezar la universidad, ya me había informado en cuáles eran los mejores países para estudiar esta carrera o estas especialidades, y había llegado un short, básicamente Alemania, Italia y Reino Unido. Ujú. ¿Eso es a nivel de licenciatura o eso ya es a nivel de maestría? Esto está hablando a nivel de maestría, porque licenciatura, en este caso la ingeniería mecánica, sí la podía haber estudiado en casi cualquier lado. Ujú. Digo casi cualquier lado, pero no, porque realmente Ujú. sí estoy muy feliz que en la del Valle se le hizo un approach mucho de aprender haciendo las cosas. O sea, si nosotros un día en clase veíamos en el libro cómo se soldaba, el día siguiente bajábamos al taller y soldábamos, que es un tipo de formación. Y bueno, después tuvimos la experiencia, por ejemplo, con la universidad de viajar a Boston, a ver por una semana MIT, todo este tipo de cosas. Es casi el mismo approach que ellos tienen y es un approach que no se tiene en muchos lados. Sin ir muy lejos, aquí en Italia es todo teoría, es poco práctico. Entonces, yo quedé muy encantado con cómo recibí la ingeniería mecánica y de hecho estoy adelantándome, pero gracias a cómo recibí la ingeniería mecánica es que conseguí trabajo aquí en Italia. Ajá, Eh, es esa inmersión en las sí, cuestiones prácticas combinando lo académico, porque claro, tenés que aprender los principios teóricos académicos, pero tener esa combinación de esa inmersión. Pero educarnos para los ignorantes en el tema, como yo un poco, si querés educarte y tener una profesión en la industria automotriz, no existen licenciaturas en ingeniería automotriz. ¿Es a la ver, ingeniería mecánica un requisito o cómo es el gremio? ahí sí que depende un poco de dónde naciste, porque en realidad sí existen licenciaturas más enfocadas en automotriz, pero te Ujú. estoy diciendo que son casi exclusivas de Alemania e Italia, usualmente, En los países por, productores, ¿no? por los países productores y también por cómo funciona el sistema educativo aquí. Aquí en Italia, la universidad no es que se hace en 5 años como nosotros en Guatemala o 4 años como en muchos otros lados de América en general, sino que aquí se hacen 3 años de Ujú. licenciatura y 2 años de maestría. O sea, aquí Ajá. en total se estudian 5 años, mientras que nosotros, al menos en el caso de Guatemala, hacemos 5 años solo de licenciatura. Entonces, sí existen algunos programas de licenciatura automotriz, pero en pocos países, son los menos. En lo general, y hablando con con todos los colegas que he tenido, casi todos son o ingenieros mecánicos o eléctricos, y de ahí un poco se fueron, digamos, ya especializando en la automotriz. O sea que si no naciste en Italia, si no naciste en Alemania, prácticamente la ruta profesional para alguien que se quiera dedicar a la industria automotriz es haces tu ingeniería mecánica y luego una especialización en algún lugar que Exacto. tenga ese exposure a la industria, Sí, ¿no? sí, una mecánica, una electrónica, una mecatrónica, a fin Algo de relacionado con algo eso. relacionado que sí, exacto. Dependiendo el área que después te querés Sí. especializar. Ok, entonces si regresamos más o menos a tus años de secundaria en la bella ciudad de Guatemala, entonces ya Mm. tenías claro, yo me voy a dedicar, esto es lo que quiero para mi profesión, quiero hacer algo relacionado con la industria automotriz. No naciste en Italia, no naciste en Alemania, entonces la ruta que iba era la ingeniería mecánica. Y en ese momento cuando nos contás, bueno, tu madre, amor infinito, hace lo que querrás, viví tu vida, fabuloso, apoyo completo, tu padre con un poco más de expectativas, bueno, ingeniero, esto está bien, pero si querés algo, pues Estados Unidos está disponible, pero ¿cómo empezás a gravitar entre qué universidad definir para estudiar esa ingeniería mecánica y cómo, sí, contanos un poquitito más sobre esa historia? Bueno, si partimos desde la mecánica, o sea, desde la licenciatura, a ver, yo soy graduado del Liceo Javier, así que técnicamente no es la ciudad de Guatemala, es Villanueva, pero como por 100 metros. Eh, yo estaba 100% seguro de una única cosa, que no quería ir a la Universidad de Landívar. Ya había estado 13 años con los jesuitas, ya no quería seguir con los jesuitas, y realmente estaba más convencido del programa de ingeniería de dos universidades, de la del Valle y de la USAC, de la Ajá. Universidad Pública de Guatemala, ¿no?
Hice el examen para ambas, en ambas entré, pero bueno, había decidido la del Valle, menos mal tenía los modos de pagar, o sea, no Ujú. tuve ninguna dificultad económica en ningún momento. Y pues nada, realmente la ingeniería mecánica desde un inicio, mi papá un poquito me quiso meter civil, pero no lo dejé que entrara en la cabeza, porque le seguí a fin de cuentas. Y sí, en cuanto a la licenciatura se refiere, fue un proceso de selección bastante fácil, porque no teniendo un gran abanico de opciones en Guatemala en cuanto se refiere a estudiar ingeniería mecánica, un programa que yo estuviese convencido, pues básicamente mis opciones eran dos, fácil, ¿no? El La universidad estatal, la Universidad de San Carlos de Guatemala o la Universidad del Valle, una universidad privada con ciertas cuestiones. Y por la realidad del país, para los que no conocen, pues bueno, a veces hay ciertos contextos que afectan también la vida estudiantil del que quiere hacer las cosas bien por las cuestiones que suceden por allá. sí, sí, Así que si uno tiene las posibilidades y los medios de ir a prácticamente a una de las mejores escuelas de ingeniería del país, a pesar de que son muy pocas, pues exacto. tomaste esa opción. En ese momento, la opción de ir al extranjero todavía no existía. A ¿O eso ver, sería para después o sí cómo? había existido un poco, indagué con irme a los Estados Unidos, lo Ujú, pensé, se lo planteé a mi papá, él me lo aceptó aún para la licenciatura, pero a final de cuentas honestamente yo me eché para atrás. ujú. A ver, no me sentía listo como para poder dejar lo que ya tenía en el país, entiéndase, mi perro, mi familia, mis amigos, y quiera que no, a los 18 años a veces uno se siente el mejor del mundo e intocable, pero yo no era lo suficientemente maduro y eso lo admito y lo digo el día de hoy. Entonces, siento que si me hubiera ido en el momento de la licenciatura, mi camino hubiese terminado siendo otro. A pesar de que hubiera estudiado ingeniería mecánica, realmente por haber estado en un entorno diferente, muy probablemente me hubiese desviado en el camino. No digo para mal o para bien, simplemente hubiese sido Simplemente diferente. se hubiera desviado. Y a pesar de que lo mencionas y decís, bueno, no me sentía maduro o cuestión, bueno, es Mm. una decisión bastante madura el haber tomado esa decisión de no haberse ido en ese momento, ¿no? Y existiendo los medios y las cuestiones. Pero suena muy interesante porque prácticamente es, ¿cómo decirlo? Ya sea estabas muy cómodo con todo el entorno que tenías, familiar, las cuestiones, no listo todavía para volar libremente, Y o tal vez no quizá quería salir de la zona de confort todavía, digámoslo. o lo que puede haber también, que es muy natural, ¿no? El temor de ir a una vida, a buscarse la vida cuando uno ha estado, especialmente en el contexto en el que venimos de Latinoamérica, no digamos de Guatemala, que uno vive en su casa, está tranquilo, todo está hecho y resuelto, salvo que uno haga algo demasiado malo que te echen de la casa, o si no, hasta que te cases, pues, ¿no? Exacto. Menos mal no me han amenazado con echarme de la casa todavía y ahora ya no pueden, así que todo bien. Y ahora ya no puede vivir. Entonces se toma la decisión, seguir la ruta de ingeniería mecánica en la Universidad del Valle de Guatemala y todo bien. ¿Y qué sucede en el camino? Ahí ya empezás con esa visión de los planes a Sí, largo plazo de, bueno, yo me voy a ir al extranjero. aún antes de decirle a mi papá, yo ya Mm, estaba indagando en todos los programas para poder irme a estudiar automotriz. Como dije antes, ¿no? Mis shortlist eran a grosso modo 3 países, mm, cada uno con sus ventajas y desventajas. Y pues nada, de hecho decidí en ese momento, ok, si me voy a ir, en este caso, y en ese orden estaba Alemania como prioridad uno, ujú, Italia como prioridad 2 y Reino Unido como prioridad 3. Dije, bueno, si me quiero ir a Alemania, o a Italia o a donde sea, no es que me puedo ir solo con, ok, hablen español todos, ok, hablen inglés todos. No, ujú. tengo que aprender, tengo que mojarme un poco, ¿no? En la cultura y todo, por ende, empecé a estudiar alemán, creo que segundo año de la universidad, si no me falla la memoria, porque yo ya sabía que me quería ir a Alemania, aún antes de decir mi paso, le dije, quiero estudiar alemán. Ajá, o sea, con eso que decís y Sí. mencionaste, bueno, de empezar a pensar en esos pasos desde Exacto, adelante, de lo que va a suceder 4 o 5 años, o sea, vos ya te veías, si voy a exacto. estar en Alemania, no voy a ir a Empecé. Alemania a ver la suerte, sino, bueno, me voy a preparar a aprender el idioma desde antes, o sea, segundo año y empezaste a estudiar alemán en Guatemala. Sí, 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 en el Von Humboldt, en la Academia Von Humboldt, de hecho, está en un curso intensivo, estuve cerca de 2 años, creo yo, 2 años, 3 años, no recuerdo ahora cuánto estuve. Pues bueno, realmente, menos mal, los idiomas no se me dificultan tanto. Sí Mm. aprendí alemán, aunque ahorita ya se me olvidó casi todo, pero después vamos a llegar a eso. Y pues nada, va avanzando a la universidad, me está yendo muy bien, sigo siempre muy convencido con el hecho de querer con la ingeniería automotriz. Alemania Ya número uno, Italia número dos y Reino Unido tres. y Estados Unidos 4, realmente solo si en ningún lado me quedé. Y pues bueno, voy llegando ya a mis últimos años, ya empiezo oficialmente las búsquedas de los programas de maestrías per se. Sonará un poco tonto porque a veces uno cuando son cosas así que no existen en otros lados o que no tenés ningún familiar o amigo que haya estudiado eso,
es muy difícil poder dar con qué universidad es buena, qué programa es bueno, qué ciudad es buena. Entonces, tal cual mis búsquedas de Google sonarán tontas, pero era mejores universidades, maestría tal, Europa. Y abrir los primeros 20 links y ver cuáles eran los denominadores comunes. Empezar a ver los programas, empezar a ver qué se ofrecía, qué ciudades eran, porque también la ciudad quiera que no, a fin de cuentas importa. Yo obviamente vengo de la ciudad de Guatemala, crecí en la ciudad de Guatemala, una ciudad grande, 3, 4 millones de personas. El irme a un pueblo pequeño, hay a quienes tal vez buscarán eso, pero tal vez a mí no me enloquece, o tal vez quiero una metrópolis. Entonces, todo ese tipo de cosas influían mucho en la toma de decisiones o el ir descartando o no ciertas universidades. No solo que el programa fuera bueno, sino que creyera yo que me podía adaptar a la vida en dicha ciudad. Tuve la ventaja en su momento, en 2006, con mi familia nos fuimos al Mundial de Alemania, entonces ya había recorrido casi todo el país, todavía me recordaba de varias ciudades, ciertas áreas, entonces sí tenía como mis vagos recuerdos de qué ciudad era bonita, qué ciudad era acá, entonces un poquito sí fue encaminándose la toma de decisión. Y en ese momento, cuando te fuiste a Alemania, ¿ya existía esa idea, este es un lugar posible en el que puedo estar en el futuro? ¿O eso era No, muy temprano? tenía 10 11 años y a mí básicamente me gustaba el Lego y quería ir a Legoland y me gustaba el fútbol y quería ver el Mundial. O No, sea, era otra etapa de la vida, ¿no? estaba todavía muy joven. No sabía ni siquiera qué eran los bachilleratos, así que... Así que pero, esa era otra etapa. Pero bueno, entonces esto estamos más o menos como en tercero, cuarto año de la U y estás empezando a buscar todas las opciones para poder irte. Y Alemania, claro, está en el top y ahí estás. Exacto. Bueno, ya oficialmente en último año de la universidad, empezando el año, ya empiezo a ver todos los procesos de aplicaciones, que se requiere, que no, porque por ejemplo en el caso de Alemania se requiere mucha documentación, te piden hacer ciertos exámenes estandarizados a algunas universidades, otras no. Básicamente hay que tomarse el tiempo para entender qué se necesita para cada país, para cada universidad, porque si uno de repente de la noche a la mañana dice, me quiero ir a tal país, es que ya se pasó la fecha de aplicación, es que tengo que tener estos documentos, es que tengo que traducir, es que tengo, y Y se va el tiempo, realmente, ¿no? sí, realmente uno tiene que estar, tiene que entender que el hecho de irse a otro país a estudiar no es una cosa tan sencilla. Es cierto que muchas veces me pasa que las personas piensan, qué dichoso que se fue a Europa a estudiar, pero es que el irse a Europa a estudiar o el irse a otro lado, a Estados Unidos o a donde sea, quiere un montón de cosas. O sea, realmente uno tiene que estar convencido porque pasa una de burocracias, pasa una de... Entonces, ese último año de universidad fue educarme con cuáles son las burocracias que tengo que pasar y Ajá. empezar poco a poco a cumplir todos esos pasos que se me pedían. Y es una disrupción prácticamente de tu vida, ¿no? Porque es una logística importante, más toda la burocracia, más el empezar una nueva vida y como lo habíamos recién mencionado, en el contexto en el que uno vive tranquilo, donde siempre está todo servido en la mesa en tu casa, pues es diferente. Pero recordarnos y educarnos cómo llegaste a la conclusión de ese ranking de que, bueno, Alemania es el 1, Italia es el 2 y el Reino Unido es el 3. Siempre tuve, desde que estaba en la universidad, yo soy desde antes, desde súper pequeño, las dos pasiones más grandes en mi vida son el deporte y los carros. La Ajá. cosa que mezclaba ambas pasiones era la Fórmula 1. Y yo siempre estuve fijo que Fórmula 1, quiero Fórmula 1, quiero Fórmula 1, quiero Fórmula 1. A ver, cómo yo llegué al ranking y el por qué doy este contexto, es cierto que la Fórmula 1 siempre tenía mucho peso, Ajá. pero encontré en su momento un programa en Alemania, de una universidad que se llama Esslingen Hochschule, Ajá. está cerca de Stuttgart, donde era una universidad práctica y ellos tenían partnerships con empresas alemanas como Bosch, Daimler, que es pues, básicamente el grupo de Mercedes, etcétera, etcétera. Ajá. Y bueno, dije, es una gran oportunidad, ok, entiendo que la Fórmula 1 será tal vez el top del top en cuanto se refiere a vehículos, porque uno está desarrollando las tecnologías nuevas que después, para poner un ejemplo, el sistema del KERS, que es básicamente el recuperar la energía con energía eléctrica con energía cinética de carros, se aplica primero en Fórmula 1 y después va a carros comerciales. Ajá. Dar un ejemplo. Entonces dije, bueno, pues estamos hablando de gigantes como Bosch o como Mercedes, es una muy buena oportunidad. Entonces, el cómo llegué al ranking realmente fue después de haber visto los programas, dije, no, o sea, Alemania ofrece muy buenas oportunidades en este sentido, porque mi otra opción era la Universidad de Aachen. Aachen es es súper famosa la universidad en Alemania, inclusive hay egresados que ganaron premios Nobel. Ajá. Y pues básicamente decía que era un programa excelente. Entonces yo estaba buscando cuáles eran las vías que me facilitasen más el poder llegar a ese objetivo final, que en este caso pues era la Fórmula 1. Por ende, es que había, digamos, llegado a este ranking de 1 Alemania, 2 Italia, 3 Reino Unido. Y es cierto,
que Reino Unido tiene muchas universidades que casi que te enfocan solo para eso, pero también sentía, y ahí es donde te digo que viene un poquito el balance, no sabía yo que también me iba a adaptar a la vida en Reino Unido, y aparte de que las universidades allá usualmente son privadas o semiprivadas versus en Alemania e Italia, que son públicas, donde pagas 2.000 euros al año, versus ir a pagar 20, 30.000 libras, decía yo, bueno, aunque lo pueda hacer, ¿cuál es el sentido? Si la educación o la formación que voy a recibir va a ser buena en ambos casos, me he inclinado un poquito más por los primeros dos países. Por estos otros dos, además del tema de la inmersión que habías mencionado, porque entiendo que no los escogiste solo porque, bueno, qué bonito Alemania o qué bonito No, Italia, sino eran programas y eran universidades estratégicamente escogidas de acuerdo a cómo se alineaban esos elementos importantes para tu toma de decisiones. Y así se hace el ranking, ¿no? exacto, exacto. Realmente fue, sí, darle un poco de peso a cada cosa, ¿no? ¿Qué tan bueno era el programa? ¿Qué tanto me iba a facilitar llegar a Fórmula 1? La ciudad, el país, la cultura, etcétera, etcétera. Todo tenía un peso, ¿no? No es que hice una hoja de Excel para hacer la toma de decisiones, no hice una matriz de riesgos, pero a ver, todo lo tenía en la cabeza y iba considerando, ok, sí, esta no. Pero había ciertos elementos importantes para tomar la decisión. No solo fue algo lanzado a la ficha o a la suerte, ¿no? Como No, no, dicen no. por ahí. Y en ese tema, porque cuando vamos viendo, bueno, hay ciertos elementos importantes para esa toma de decisiones, ese contexto, el alinear los sueños, el alinear las cuestiones, cualquiera podría decir, pero bueno, ¿por qué estudiar si bien es, bueno, te gustan los carros, fabuloso, buenísimo, pero alguien podría decir muy someramente, bueno, pero los carros están condenados a la muerte, ¿no? En el sentido de que, bueno, el motor de combustión interna ya incluso ya está, ya tiene sus días contados, vienen los carros autónomos, esto y lo otro, o sea, ¿por qué estudiar algo que en teoría, aunque ya nos vas a desmentir aquí realmente cuál es tu perspectiva, que ya veo que hay A mucho ver, tema para discutir en esto, pero contanos un poquitito de cómo se ve eso desde tu sí, perspectiva. a ver, yo siempre fui fanático de los carros que hacen ruido, Ujú. alias, no carros eléctricos. Al día de hoy sigue así. Y yo inicialmente me quería especializar en motores de combustión interna, porque era lo que me gustaba. Pero sí, es el hecho de que viera yo que era una tecnología que venía en decadencia, digo en decadencia por el hecho un poco de esa gran polémica que tuvo Volkswagen, en la cual se demonizó el diésel y que empiezan Hacen- con un poquito más, digámosle, todas las regulaciones en la Unión Europea, etcétera, etcétera. Veo que, bueno, no voy a estudiar una maestría que de aquí a 10 años no va a ser muy útil. O sea, me puede encantar esto que voy a ver, que voy a estudiar, pero si me va a dar de comer por 3 años y después tengo que ver qué hago, Después va a ser una reliquia de museo, ¿no? exacto, a ver, no sé qué tanto sentido tenga. Entonces, un poco por ahí empecé más a ver programas de diseño y de aerodinámica. Ujú. Que, a ver, independientemente el carro funcione, sea eléctrico, sea hidrógeno, funcione con amistad, como a veces piensan los amigos cuando le piden jalón a uno y no le pagan la gasolina. Funcionase como funcionase el carro. La aerodinámica y el diseño son cosas siempre necesarias. Aún, y realmente no me encierro solo en los carros, porque, por ejemplo, la aerodinámica, como se estudia en el sistema, en la automotriz, es prácticamente o muy similar a como se estudia en aeronáutica. Ujú. Es decir, que uno solo le da la vuelta al ala y en vez de que me empuje para abajo, que me empuje para arriba. Pero eran programas, maestrías que es cierto que yo estaba muy claro con la automotriz, pero también me daba un colchón en el decir, bueno, y si no me sale la automotriz, no me estoy encerrando a que tiene que ser esto, porque el ser un diseñador 3D en ese momento, pues también me abre puertas a hacer otro tipo de actividades, si llegase a suceder, ¿no? Pues quiera que no, tenía ese riesgo considerado que el día de mañana no se me contratase en lo que yo quería. Entonces, por ahí es que vino un poco la toma de decisión del programa estudiar. Ajá, o sea que ya prácticamente ya habías considerado esa opción, ya estaba entre tu análisis y cuestiones. Bueno, este es un elemento importante en considerar, tener esas habilidades de poder cruzar la barrera a otra industria en el caso de que, bueno, En caso de esto, emergencia. esto Presione no este fue, botón en caso de emergencia, Eva. y salir y pasarnos a la otra industria. Pero interesante, entonces ya con eso, pues tenés considerados tus programas, ya tenés más o menos esto todo listo, ya nos comentaste la jerarquía en el tema de los recursos, pues bueno, no, el Reino Unido sumamente caro para lo que se compara con nosotros, pero indistintamente había ciertos recursos disponibles para poder irse a hacer estos estudios en el extranjero, que ese es el impedimento de muchos, ¿no? En tu caso, en tu realidad, tuviste que empezar a ver becas, ver cuestiones, o eso ya estaba prácticamente resuelto por la circunstancia familiar. No, realmente sí estaba resuelto. Tuve siempre esa gran ventaja que lo económico nunca fue un problema, por ende el abanico de oportunidades fue infinito. Realmente mi toma de decisiones
y lo que me llevó aquí no fue nada situacional, no fue nada condicionado, fue realmente y por puro gusto, gana y pasión. O sea, yo sabía que el venirme acá era algo que yo decidía y que si iba mal, iba bien, al menos lo había intentado. No me iba a morir con ese y qué hubiera sido o pudo haber sido, sino que prefería decir intenté y no pude. Entonces, sí, todo realmente un abanico infinito de oportunidades, menos mal, y pues sí, todo eso fue siempre dirigido por pasión. Y eso es una reflexión muy importante, porque tristemente no todos tienen esa oportunidad, Sí, ¿no? Y algunos también, y el otro caso que sucede es los que la tienen, a veces dicen también, bueno, ¿para qué molestarse? ¿Para qué tomarse el riesgo? Porque muy bonito decir, sí, yo estoy siguiendo mi sueño y mi pasión, pero es un riesgo, ¿no? Y especialmente cuando tienes la vida cómoda o la vida resuelta de cierta forma en tu entorno. Entonces ahí hay también elementos de ser genuino y de tener la valentía y el valor, porque no es sí, de hecho, fácil, ¿no? de hecho tengo una pequeña anécdota un poco respecto a eso, ¿no? Ya una vez graduado y ya empezando a trabajar aquí, regresé a Guatemala para una boda de un vecino mío, amigo de la infancia, y pues estaba, quiera que no, el círculo social de mi papá, que es un círculo social, digámosle, bastante alto, por así llamar. Ujú. Eh, y pues quiera que no, la tendencia de los hijos, de amigos de mi papá es, ¿qué es lo que hacen? Se van a estudiar al extranjero, va a sacar un MBA y se regresan al país. Y pues básicamente cuando mi papá me presentaba con algún amigo que no conociera algo así, él es mi hijo que está en Italia. Ah, excelente, me decían, ¿qué MBA estudiaste? Ajá, ajá. Así de entrada, y me lo dijeron como 3 o 4 personas, y yo, "Oye, yo estudié diseño automotriz, ¿no?". Entonces, era como un poco un shock para ellos, porque quiera que no, así como bien decís, quien tiene las oportunidades usualmente, y no es una mala decisión, pero digo, ok, tengo las oportunidades, pero también tengo toda la comodidad. Por ende, pues me quedo en la comunidad. Correcto, correcto, porque y ahí es donde va también ese legado familiar y esas cuestiones, bueno, que está esa expectativa de que sigas el negocio familiar y me imagino que ese también es otro reto, porque algunos podrán decir, fantástico, yo no tengo los recursos, entonces soy libre de decidir lo que quiero, pero cuando tienes los recursos, a veces, bueno, no soy libre porque tengo una obligación con la familia, con las cuestiones y esto y lo otro, y creo que en tu caso, Una obligación moral a veces la siente correcto, uno, un compromiso, pero sí, responsabilidad, especialmente si hay hermanos más pequeños o a veces incluso si hay necesidades en la familia que alguien tiene que sobrellevarlas. Y en el caso que vos describiste, bueno, viniendo ujú. de una familia donde el patriarca o el jefe de la familia es ingeniero, los otros dos no están en esa rama, pues hay una expectativa incluso mayor para el que sí quiere estudiar esa carrera, ¿no? Entonces, me Sí, imagino que ahí hubo una dinámica interesante, pero por lo que entiendo, apoyo completo para que sigas tus sueños y tu realización de total vida, y ¿no? completamente. Lo tuve que convencer un poquito para que me dejaran a mudarme a 10.000 kilómetros de Volar distancia, un poquito más pero lejos, ¿no? sí, sí. Al menos decirle, mira, el país es bonito, me puedes venir a visitar aquí. Y ahí hay Fórmula 1 también para ir a ver, ¿no? Exacto, exacto. Fantástico. Entonces, bueno, tomás ese riesgo, porque nuevamente es un riesgo, ¿no? Y seguís trabajando en tu plan. Entonces, ¿cómo vas entonces definiendo? Si definís Alemania es el número uno, estudias alemán, te dedicas el último año para ver todos los requisitos burocráticos, esto es lo que se necesita, papelería, esto y lo otro, ¿decidís entonces aplicar a Alemania? Sí, a ver, y de hecho me aceptan en las universidades alemanas. Ya estoy hablando, este sería el periodo de tiempo en el que ya me gradué, es el inicio de 2019. Te Estoy graduaste de la trabajando, licenciatura en Ingeniería Mecánica en sí, Guatemala y ya gradué en aplicaste a... 2018, exacto. Empecé a trabajar en enero de 2019 en Excel Automotriz, que es el grupo automovilístico en Guatemala que es distribuidor de BMW y de otras marcas. ¿Suerte, coincidencia o parte del plan? Total y completamente parte del plan. Absolutamente sí, eso sí no fue nada de eso. Y pues bueno, estoy trabajando ahí ya muy claro con el irme a Alemania. Me acepta primero la Universidad de Aachen. Tuve que hacer para exámenes estandarizados, un proceso algo largo, pues a fin de cuentas me aceptan en Aachen, perdón, en Esslingen, en la segunda. Decido Ujú. ir por esta segunda. Y hoy estoy muy seguro con mi decisión. Contanos aquí un poquitito sobre eso para los que no sepan. Bueno, para cuando quieras irte a estudiar a Alemania, ¿qué necesitas en términos de exámenes, preparación, A procesos ver, de aplicación? no me recuerdo ahora el nombre del examen estandarizado. Es un examen estandarizado que viene una nota. No es una regla general, porque en el caso de Esslingen me pedían una cosa, en el caso de Aachen me pedían otra. Pero si era un examen estandarizado, ahora sí se me olvida el nombre Los realmente. programas son en inglés, me imagino, por En ser inglés, maestría. O todos sea esos en que... inglés. Por mucho que yo hubiese estudiado alemán, pues una cosa es hablar alemán a nivel coloquial, otra cosa es hablar a nivel profesional. Entonces, mm, ahí sí programas en inglés.
Obviamente siempre se pide alguna clase de certificación de buen nivel de inglés, en este caso algún examen del IELTS, en el caso de Guatemala el TOEFL o TOEFL o como se pronuncia, Ujú. y, y bueno, traducciones de algunos Los documentos, documentos y todo el tema mandar burocrático de papelerías a veces cuestiones. físicamente por DHL y cosas así, pero un poco ya dependía de cada universidad, ¿no? Ensayos, cartas de recomendación y Sí, estas cuestiones. absolutamente sí. Cartas de compromiso, cartas de recomendación. En su momento logré contactar a un egresado de la Universidad de Esslingen que estaba trabajando en Guatemala, que trabaja en Audi, si no me falla la memoria. Él me hizo una carta de recomendación como egresado, etcétera, etcétera, para que me aceptaran los programas. O sea, no fue tan así. Realmente, ahí sí, menos mal, el círculo social, digámoslo así, dio para bien porque pues, tuve una carta de recomendación, por ejemplo, del director de la carrera, de la del Valle. Ujú. Decía, tuve la carta de recomendación de este egresado que te explico. Entonces, sí pude obtener la facilidad. Armaste un buen perfil y tenías un Sí, perfil atractivo. Y con el tema que a exacto. veces es el más interesante, que es ese ensayo, ¿te acordás más o menos qué pusiste en el ensayo? Porque ahí son tus motivaciones, qué es lo que querés hacer, etcétera, Pues etcétera. básicamente, a grosso modo, explicarles, bueno, a ver, vengo de Guatemala, mi pasión ha siempre sido el automovilismo, o sea, la ingeniería automotriz. Sé que es una universidad muy buena, sé que es un país donde se desarrollan las tecnologías, es mi sueño, el día de mañana poder hacer esto, el educarme, el aprender lo más posible para poder, en cierto modo, aplicar algo en mi país también, porque pues hablaremos un poquito más adelante, pero es una meta a largo plazo mía. Y pues sí, básicamente no mentir y lo más importante, no hacer un copy-paste de una carta de compromiso a la otra, porque a ver, la gente se da cuenta cuando es copy-paste. Y sí, pues realmente es solo decir el por qué yo estoy aplicando a ese programa. A ver, después de haber buscado tanto, de haber estado pensando esto desde 10 años, el decir no puedo hacer una carta del por qué me quiero ir, era imposible. O sea, razones tenía un millón y podía hacer no solo una carta, un ensayo, podía Un hacer un... testamento, prácticamente una Sí, enciclopedia de eso. Y quizás ese es el reto, ¿no? Porque hay quienes o no lo han pensado lo suficiente y lo están viendo muy tarde y les falta, y vos sos el otro extremo, ¿no? Lo has ido fraguando desde hace una década, que entonces ya cómo articularlo y de hacerlo de una manera consistente, cohesiva, de bueno, de decir esto es lo que quiero, ¿no? Y a pesar de que lo tenés claro, pero también sale la cuestión, bueno, estos son universidades, bueno, Alemania en la industria automotriz es un lugar bastante competitivo, desconozco cuáles son los números de esas universidades, pero normalmente las universidades y los programas de alto nivel son muy codiciados y hay muchísimo más aplicantes que ofertas y plazas vacantes, ¿no? Entonces, en tu apreciación, bueno, porque el decir me gusta es mi sueño desde la infancia y quiero contribuir con mi país, bueno, eso quizá es importante, pero le falta un poco más para realmente diferenciar y hacer tu perfil como el más atractivo. O sea, hubo algo más que pusiste ahí o la manera en la que lo articulaste o sonó, o sea, si nos pudieras decir en tu reflexión, ¿cuáles fueron esos elementos claves que... a ver, tal vez me recuerdo en su momento hasta haber contado anécdotas dentro de las cartas, como quien dice, hacer una narrativa un poco más envolviente, o sea, para el lector, realmente llamar la atención del lector, como quien dice. Menos mal, así como mi papá me pegó el fanatismo al deporte, pues mi mamá me hizo saber muy bien aprender a leer y escribir porque es licenciada en literatura y es la persona más culta que conozco. Entonces, todo ese, digámosle, discurso de redacción, etcétera, etcétera, siempre se me dio, o me obligó ella. Entonces, El entorno o la sangre o lo que sea, ya lo traías, porque sí, porque me parece que ahí definitivamente, porque esos son los elementos importantes, porque no solo es el, ¿cómo decirlo? El transmitir una historia envolvente, que prácticamente es un ejercicio de persuasión, ¿no? Y el decir, sí, bueno, somos un match por estas y estas razones, y esto es lo que quiero hacer, y esto es una plataforma que me va a servir para las siguientes fases de mi vida, porque no es solo un conocimiento que quiero por amor al arte, ¿no? Sino quiero hacer exacto, algo con ello, ¿no? exacto, exacto. Entonces, sí, probablemente si es que, ¿cómo llamarlo? El factor que diferenció tal vez mi carta respecto a los demás, que no la haya visto, es que fui capaz, en cierto modo, de explicar bien mi pasión, porque a veces tenerla es una cosa, hacerla entender es otra. Mm. Solo probablemente quien también la tenga te vaya a entender, así como un hobby cualquiera. El decir, a mí me gusta, no lo sé, me gustan los cómics, a quien le encantan los cómics va a entender ese amor por los cómics, pero quien no está en eso no va a entender. Entonces hay un cierto modo de comunicar este tipo de La cosas. manera de comunicarlo. Y ahí ahí lo has tocado clave. Y como bien dijiste, el tener claridad en ese por qué quieres hacerlo. Si no lo logras comunicar, prácticamente estamos perdidos en el proceso, ¿no? Y así que se llena la aplicación, se envía por DHL, por físico, porque aquí sí es la burocracia alemana, ¿no? Sí, era en este caso, sí.
Gran tecnología, pero la digitalización no es su fuerte, o al menos no lo era. No sé cómo estarán ahora. Pero bueno, ¿envías a los tres países o en este momento enviamos No, solamente a Alemania por ser la envío uno? solo a Alemania, a las primeras dos universidades, porque también veo los deadlines, eran los primeros que cerraban. Ujú. Y el cumplir con la papelería de Alemania ya me automáticamente cumplía con la papelería de los otros países, porque eran los que más pedían. O sea, para los demás era solo hacer otra carpeta y mandarla, pero ya tenía todo. Ya Entonces, eso tenías aplico todo. primero a Alemania. Ok, se va a Alemania, viene la respuesta de Alemania antes de empezar a aplicar a las otras. Sí, sí. Viene ya la respuesta y respuesta positiva. En ambos casos, estoy admitido y pues bueno. Y uno diría, ahí ya se acabó, se resolvió la historia y todo, pero no estás en Alemania, o sea que algo sucedió. Exacto. Y pues nada, seguí mi vida normal, seguí trabajando y todo. En eso un buen amigo mío, que está aquí en Italia, spoiler, Johan, él venía a la Universidad de Bolonia, a un campus de una ciudad diferente, pero Universidad de Bolonia, a fin de cuentas, a estudiar aeroespacial, ingeniería aeroespacial, una maestría en eso. Y en eso él me habla un día, porque de hecho con él, antes de ir a la universidad, antes de ir a las maestrías, porque éramos los dos que estábamos seguros, nos juntábamos, creo que eran 3 tardes a la semana a estudiar toda la carrera de mecánica, porque queríamos llegar con la cosa a la maestría lo más fresco posible. O sea, Ajá, o sea, reestudiaron prácticamente todo reestudiamos lo la que no, carrera, reestudiamos la carrera con curso Johan. por curso, libro por Sí, libro. tal cual. Ajá, Tal cual. ajá. O sea, él llegaba a mi casa y nos poníamos a estudiar porque él trabajó en este proyecto del CubeSat, del satélite guatemalteco, entonces él todavía estaba yendo a la U, aún después de graduado. Entonces, cuando llegaba a mi casa, nos poníamos a estudiar un par de horas y pues nada. Él en un día de estos me dice, mira, en la Universidad de Bolonia, aparentemente acaban de abrir un nuevo programa donde tienen como partners, tienen 3 escuderías de Fórmula 1, me dice. Trabajan con Ferrari, con Haas y con el ahora, ¿cómo es que se llama? Visa Cash App, no es Visa Cash App, es Sauber. No, sabes que está hablando del, sí, no, Visa Cash App, no sé qué, que es Toro Rosso, ¿no? La segunda Ujú. escudería de Red Bull. Y entre tantos, porque también era un programa hecho por todas las empresas de la región de Emilia-Romagna, que en Italia se le llama el Motor Valley, de hecho, pues en el mundo se llama el Motor Valley, que cuando te digo empresas, ahí estamos hablando de Lamborghini, Ducati, Ferrari, Pagani, Maserati, estas 3 escuderías de Fórmula 1. O sea, no estamos hablando de una empresa cualquiera. Y ya estamos en otra liga, o sea que hay alguien que tiene en el corazón esta industria, Exacto, no entonces podías dejar de abrir los ojos, ¿no? Y en ese escuchar. momento digo, bueno, pues, ¿qué? O sea, si yo lo que quiero es Fórmula 1, estos tienen 3 partners con Fórmula 1, es un programa hecho a medida para ir ahí. Bueno, pues veamos a ver qué se necesita. Veo lo que se necesita para aplicar, ya tengo todo, lo mando, pero la especialización que me hubiese interesado a mí en este caso se llama Racing Car Design, no diseño de máquinas de carrera, de máquinas, perdón, de carros de carrera. Eh, Aceptaban 4 personas al año, 4 personas internacionales al año. Les digo, bueno, fin de cuentas, la mando, me aceptan, no me aceptan, yo ya estoy en Alemania. Yo me O voy a sea, Europa y hasta Alemania, no pasa pero nada, esto ¿no? es algo que no se puede dejar pasar, o sea, me está gritando aquí Vamos hay. a probar. Dije Bueno, realmente, vamos a probar. Estoy hablándote, esto fue tal vez alrededor de ujú. abril, tal vez casi empezando, sí, empezando abril fue que mando esta aplicación, ya casi cuando iban a cerrar. Y pues me responden como a las 3 semanas, mira, ok, nos encantó tu perfil, prepárate en 3, 4 días, tenés un examen oral Ajá, y me mandan y ahí una lista de temas eternos. y ese perfil que mandaste en ese momento era prácticamente lo mismo que habías mandado a Lo Alemania, mismo que había mandado Alemán. más claro, adaptada a la carta que ahora iba Exacto. dirigida al. Al programa italiano y pues bueno, nos dicen, nos gusta y tenés tu examen oral en 3, 4 días y te va a englobar todos estos temas y una lista gigantesca. Y yo llego con mi jefe de ese entonces, le digo, jefe, nos vemos en 3 días, tengo que ir a estudiar. Bueno, mal no me dijo que no, me dejó irme. ¿Y Eh, estos temas eran temas de la carrera de ingeniería Eran mecánica temas de o ingeniería mecánica, sí, pero estoy hablando que eran de toda la carrera. O sea, desde mecanismos a un poco de programación, si así caía, a termodinámica, realmente de fluidos, todo. etcétera, etcétera, etcétera? Fluidos, de todo, de todo. Y Y pues la nada, fortuna o coincidencia, como le querrás llamar, que vos ya habías empezado ese proceso de reestudiar la carrera, ¿no? sí, sí, obviamente en ese caso le tuve que meter un poquito turbo y concentrarme más en estos temas que me habían mandado ellos, pero sí, el hecho, así que fue un poquito creo más idea de Johan el hacer eso, porque él siempre fue de notas de 100 y 90, entonces él es la buena influencia de mi vida, diría. Tengo varias malas, de ahí él es el que no toma, él es la buena influencia. Y pues nada, básicamente sí, tuve esa ventaja de haber estado estudiando un poquito,
Le meto ¿Tocó el link. meterle un poco más de aplicación a eso? ¿Te dieron cuántos? Hago ese examen oral. Estaban creo que 3 evaluadores, si no me falla la memoria. Y cuando te hiciste un examen oral, claro, vos estabas en Guatemala, esto era una Yo en llamada Guatemala, virtual online, en... exacto, me mandan un link, me meto y van empezando así, bueno, y que respondiera yo ciertas preguntas, a veces preguntas un poquito más abiertas, a veces preguntas un poco más específicas, y también en ese mismo examen oral, pues me preguntan, bueno, ¿y por qué te querés venir? Convencenos, ¿no? El famoso ¿por qué? Exacto, y ahí es donde vino a jugar un poco el carisma y pues ¿cómo se llama? A tirar tremendo palabrerío, pero en inglés, no en español. Y bueno, terminó, yo dije, ok, creí que me había ido bien, no sabía nada. A todo esto me habían dicho, sí, vamos a publicar las notas, yo no sé, en julio, digamos, la primera semana de julio, no me recuerdo cuándo. Abro un pequeño paréntesis, aquí en Italia se evalúan las cosas sobre 30, no me pregunten por qué, no es sobre 10, no es sobre 5, no es sobre 100, que sería más lógico, es sobre 30. Entonces, ¿cómo funcionaba eso? Se le da una nota sobre 30 a tu perfil y se le da otra nota sobre 30 a el examen oral, a la evaluación, digámosle, cara a cara. Bueno, llega junio, julio, ¿Cuánto tiempo duraba esa llamada o ese examen oral? duró tal vez cerca de una hora, O sea, tal en vez una cerca de una hora te bombardeaban prácticamente de cualquier pregunta relacionada con de lo que ellos esos quisieran. temas. O sea, podía ser desde materiales compuestos, a veces son un poquito más difíciles de lo que realmente es, pero si uno está preparado y se aprendió en la carrera, bueno, pues un poquito te la podés, porque ellos no estaban esperando que yo les disparara las fórmulas de memoria, pero querían darse cuenta si yo entendía de lo que estaba hablando. Tenías Porque, el fundamento teórico de exacto. dónde vienen las cosas, cuestiones. ¿Tuviste oportunidad de consultar con algún egresado o de empaparte un poco más del examen o fue solo me tomo estos 3 días, En estudio ese y momento no, porque, a ver, era un programa nuevo, no no tenía como dar, existía, no no existía un existía? solo egresado en ese momento, o sea, mi año era el segundo año, O sea que vos fuiste no, prácticamente de los exacto. precursores de eso. Bueno, entonces te preparabas como podés, fortuna que tuviste Ujú. de tener la madurez de decir, bueno, yo necesito tiempo para esto, con permiso jefe, ahí nos Sí, vemos en 3 días, y estudiar, la llamada virtual, te hacen todas sí, estas preguntas y al final respondes tu por qué, poder de seducción, sí. articulación, como le queramos llamar, Ujú. y esperar la nota. Sí, exacto. Como te digo, me lo tenían que mandar por ahí de primera semana de junio, de julio, algo así. Ujú. Y pues no me llega nada, no me llega ningún correo. Y digo, bueno, no me habrán aceptado, no pasa nada. Pero dije, por pura curiosidad, para quitarme la curiosidad, y le escribo pues a la secretaria en este momento que está trabajando ahí, ¿qué tal? Mire, solo pues, vas a ver al fin qué pasó. Y me dicen, no, pues ya se publicaron los resultados desde hace 3 días, están en la... sí, me puede mandar el link, sí, me manda el link. ¿Y qué? Si resulta, y clasifico como el primero, Ahí como el está. número uno. Y dije, bueno, voy con mi papá y le digo, resulta que me voy a Italia, le dije, Vamos y a dijo, cambiar las salchichas por los... por tal los... cual. Y me dijo, bueno, pues andate a Italia. Obviamente yo a ese momento no había dejado de estudiar alemán. Entonces Ajá. yo, bueno, Y ¿de qué me claro, sirve claro, el porque aquí alemán? estás, ¿en qué mes dijiste que estamos? En junio, julio, ¿no? Estamos junio más o menos 2019 y Y el yo plan para irse a Alemania originalmente era irse en agosto para empezar en era septiembre, irme, ¿no? sí, septiembre, más o menos, porque casi todos los programas empiezan entre septiembre y octubre. Entonces, pues sí, o sea, ya estaba casi a nada de irme. Y bueno, ok, me voy a ir a Italia sabiendo alemán. Vamos a ver qué pasa. Ahí sí fue el único momento en el cual dije, vamos a ver qué pasa, algo que no tenía planificado, porque no tenía planificado el que saliera un programa nuevo de Bajo de la Tierra y que me dijeran, sí, ¿Y vení. qué tanto estábamos ya preparados en la logística para irnos a Alemania? ¿Ya tenías la Ya vivienda? ¿Ya tenías el...? Ya había indagado bastante en apartamentos y todo. No había, todavía no había contactado a nadie, pues porque faltaba todavía Estábamos bastante en espera tiempo. todavía porque, claro, tenías el proceso avanzado en Italia y porque había Sí, la pero posibilidad. digamos, siempre, en eso también me obligó un poquito mi papá por ejemplo, 3 semanas antes de ir, hacer una tremenda lista de apartamentos que quiero ir a ver en la ciudad a los que voy a ir a dar, con las inmobiliarias que quiera a ver, y pues así cuando uno ya llega, ya llegas, quiero ver este apartamento, etcétera, etcétera, ¿no? La magia de la tecnología de hoy en día, ¿no? Porque imagino que la generación de tu padre eso no existía, ¿no? O sea, No, ahí sí era un así que era. poquito más difícil. Eran Ya, otras formas de hacer las cosas, ¿no? sí, Pero indistintamente, pues bueno, fabulosos te dicen que sí, y me imagino que a pesar de que digas, bueno, no iba preparado esto o lo otro, o sea, la decisión haber sido muy fácil cuando esa convicción estaba clara de sí. lo que querías lograr y era, al contrario, era más difícil decir no. Sí, porque a ver, me están diciendo, vas a ir a un programa donde te van a casi entrenar las escuderías o las empresas. Las empresas que para muchas personas, es decir, es un sueño ir a trabajar a Ferrari, es un sueño ir a trabajar a Lamborghini, me van a entrenar ellos prácticamente. Entonces,
es difícil decir que no. Es cierto que la de Alemania pues tenía Mercedes como partner, pero bueno, era Mercedes versus Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani. Tal vez un poquito tuvo más peso ese, sí. Y volviendo a la Fórmula 1 ahí, hablando de escuderías, ¿cuál es tu ranking de escuderías en en el ámbito personal? ¿En dónde pones a Mercedes? Pues escudería ojos cerrados y vivo en Italia, si no me matan, obviamente Ferrari. Ferrari, lo demás no me importa, Si no me Aston Martin porque está expatrían Alonso. primero. Y me expatrio, si digo eso, si como pizza con piña o si digo que no voy, le voy a Ferrari, me sacan del país. Pero Ferrari uno y Alonso, Aston Martin por extendido porque soy fan de Alonso. Pero más de eso, los demás que pierdan todos. Eh, Fantástico. Entonces se cierra el proceso y decidimos, con permiso, ahora pequeño cambio de planes, siempre me voy, pero en lugar de irme a Alemania, nos vamos a nos Italia. vamos. Hay que decirle algo a los alemanes y decirles, bueno, muchas gracias, con permiso, o... Muchas gracias por motivos de fuerza mayor, ya no puedo ir a la maestría, saludos. Acepten al siguiente, básicamente les dije. Y ellos, como buenos alemanes, ni siquiera intentaron convencer, ok, no hay problema, muchas gracias, y vaya. Adiós, adiós. Y entonces empezamos, bueno, la maleta ya la estábamos empezando a hacer, o sea que Ya. ahora solo le cambiamos el destino porque la maleta sigue igual. Sí, exacto. Así que igual me tenía que despedir de toda la misma gente, no pasa nada. Bueno, pasa el tiempo, me toca irme a Italia. Originalmente voy a Módena. Módena es la ciudad donde pues, nace Ferrari, donde al día de hoy se encuentra Maserati, donde a la par está Pagani. A la par en su momento estuvo Bugatti, cuando Bugatti fue parte, digamos, fue propiedad de un italiano, fue propiedad italiana. O sea, es una ciudad que desde siempre ha sido caos. Ahí es prácticamente es la meca para el que profesa la religión automotriz. Toda esa región entre Módena, Parma y Bolonia es automovilismo primero. Y solo antes de entrar en ese detalle, cuando todavía estás en Guatemala haciendo esa maleta, ¿qué pensamientos hay cuando estamos haciendo esa maleta? ¿Esa maleta se va one way? ¿Esa maleta se va, bueno, vamos por una cantidad de años? ¿Cómo era el pensamiento en ese momento? No, siempre, pues así como fue mi convicción, siempre fue one way en ese sentido. A pesar de que no se lo quería decir del todo a mi papá, porque él al día de hoy quiere que yo regrese lo antes posible, Ujú, porque aparte soy muy cercano a él. ujú, A ver, mi mentalidad siempre fue one way porque me quería dar la mayor probabilidad de éxito. ujú, Si yo iba un poco, sonará genérico, pero si iba con esa mentalidad de cualquier cosa me regrese, hubiese encontrado cualquier excusa para regresarme. ujú. Cualquier pequeño obstáculo, de hecho, bueno, no pasa nada, me regreso. Pero mi mentalidad era, yo me quedo aquí porque me quedo aquí. Yo me gradué en 2 años de la maestría porque me gradué en 2 años de la maestría. Yo consigo trabajo porque consigo trabajo. O sea, ya si después no se dan las cosas, encontrar la alternativa. Pero en ese sentido, es cierto, sí podía tener una red de seguridad de que si me toca regresarme a Guatemala, ¿qué puedo hacer? Pero nunca mi manera de pensar fue, vine a la maestría para después regresar a Guatemala. Porque, a ver, siendo honestos, al día de hoy, con una maestría de diseño automotriz, ¿qué voy a ir a hacer a Guatemala? Entonces, es algo extremadamente difícil de ir a aplicar, no solo Guatemala, en Latinoamérica en general. Hay quien dirá, no, pues es que hay industria automotriz en México, en Brasil, pero lo que hay es planta de producción, no Es es la que manufactura, pero no es el no, diseño, exacto. el diseño, y esas son otras cuestiones. Entonces, bueno, O digo, sea que ahí prácticamente, como dicen, ya ibas all in, ¿no? O sea, iba ya no, full, y tal no cual. hay retorno, no hay cuestiones, y con esa mentalidad, pues bueno, vamos con la convicción, se hace la maleta, te dicen, nos despedimos de toda la familia y Exacto, arribamos a la Italia, ¿no? total. Empezamos a sentir el primer aire de lo que podría ser el sueño, ¿no? Pero aquí es donde empieza entonces el tema de las expectativas, porque si Sí, entramos, por ejemplo, vos, claro, tenías una mentalidad de, bueno, vamos a ir a este lugar, está esta casa de estudios, estos programas, estas cuestiones. Uno se podría imaginar que, bueno, por tenerlo como pasión, por tener el gran gusto, pues los estudios posiblemente se te facilitarían, ¿no? Pero contanos cómo fue la experiencia en ese caso, ¿no? a ver, yo nunca per se fui el estudiante más aplicado. ¿A qué me refiero con eso? Yo tanto el colegio como la universidad, la licenciatura, hasta tercer año más o menos, lo pasé en neutro. Ujú. Tuve la ventaja de siempre aprender con mucha facilidad las cosas, de tener buena memoria, por ende no tenía que estudiar y me pasaba jugando videojuegos en mi casa todas las tardes. Vengo aquí y, oh sorpresa, el sistema italiano no solo es extremadamente teórico, es muy cargado, es estúpidamente cargado. Aquí el cómo funcionan son 3 meses de clases y 3 meses en los cuales uno se agenda los exámenes que quiera tomar. Los exámenes son tan pesados que lo normal es tomar un examen al mes. Y cuando es una preparación de un mes, de todos los días estudiar para dicho examen. O sea, no es nada muy amigable que se diga. En periodo de exámenes uno se olvida de las amistades.
O sea que aquella preparación de esos 3 días para el examen de admisión no No, fue nada comparado con eh, lo que fuiste a vivir a Italia, ¿no? cuando estaba todavía en la Universidad del Valle, me daba el lujo de decir, "Ay, no estudié, bueno, estudié un par de horas antes, entraba al examen y sacaba el 80 y suficiente. Aquí, nada. Y lo que pasa es de que tu nota depende de ese único examen. No es que hay un trabajo de, te vamos a poner este proyecto, te vamos a dejar tareas, nada. Tu nota única es el examen y se acabó. O sea que Ganas el examen, pasas de clase. el concepto de laboratorios o talleres, exámenes parciales, eso no A ver, existe. Es prácticamente no. un examen Un para todo el examen curso. y se acabó. Y otra cosa, algo particular del sistema italiano es de que a veces uno puede ganar el examen, pero no estás convencido con tu nota. Entonces lo volvés a tomar hasta que tengas una buena nota. Y por eso mismo la gente aquí es extrema. O sea, quien estaba en mi programa, de por sí, como era muy difícil entrar en el programa, eran todos los 100 de 100 en las licenciaturas. Entonces, así mismo ellos en la maestría eran, o sea, ellos empezaron a estudiar desde el día uno de clases ya. Yo les decía algo más, salgamos a echar una cerveza. Siempre éramos los mismos 6, 8, 10 cristianos que íbamos a echar las cervezas y éramos los internacionales porque éramos los que no sabíamos No a qué nos tenían ni habíamos idea de metido. lo que iban, ¿no? No tenían Eh, ni... y pues nada, realmente, o sea, sí vi la vida de palitos, como dirían en algunos lados. A un Johan, que te digo que era el de 90s y 100s, con aquel casi todos los días nos hablábamos así de, ¿a qué vinimos? O sea, Ay, estábamos viéndola fea, realmente los dos, o sea, y realmente caer, entender, o como quien dice, empezar a mojar un poquito los pies me eché el examen, una cosa que a mí nunca me había pasado, perdí el examen, no gané la clase esta vez, me pasó más de una vez, ¿a qué le pasó también? O sea, algo que yo y nunca en no, mi vida había pasado, ni en el colegio, ni en la universidad, y decir, pasé, tengo que volver a hacerlo. y venir tan lejos, de tan lejos, ¿no? Y haber dejado todo y el ir con all in y todas estas cuestiones y al final darte esos golpes de realidad, eso no haber sido nada fácil, ¿no? O sea, No, es duro también el decir, el reconocer. estoy hecho para esto, ¿no? O sea, ya estoy aquí, pero es más duro de lo que me esperaba. Las dudas vinieron a todos, al que tenga la mayor convicción del mundo, siempre le van a venir dudas. Lo que pasa es que esas convicciones tal vez me van a dar la respuesta a dichas dudas, pero realmente no es que fue un momento fácil. Por ejemplo, una clase en específico, yo que me quería dedicar a la aerodinámica, una de las clases de aerodinámica era extremadamente famosa, o mejor dicho, infame en el programa y el profesor era el específicamente infame por lo difícil. Yo ese examen lo tomé cerca de 10 veces. Wow. Cerca de 10 veces en que yo estudiaba, me encerraba un mes completo, hacía el examen y no lo pasaba. Y me encerraba otro mes, hacía el examen y no lo pasaba. Y uno dice, bueno, pero es que, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, me sé las cosas de pie a pa, pero a este no le gustan mis respuestas. O tal vez ellos te enseñaban el abecedario hasta la M, pero en el examen venía de la N a la Z. Entonces, tenías que a veces ver más allá, tenías que, el entender todo esto, como te digo, fue el aprender casi por primera vez en mi vida, decirlo así, ojo, que no es un hecho que se te van a dar las cosas, no es por sentado que vas a salir por muy preparado y por mucha convicción que tengas. Si estás poniendo el 100%, pues ahora tenés que ponerle el 150. Si eso te implica no echarte las cervezas a semana, pues lo tenés que hacer. Si eso te implica no hablarle a tus papás ese fin de semana porque tenés que estudiar, pues lo tenés que hacer. Tal vez no dejar al lado un par de cosas que me mantenían cuerdo, porque pues, entre el cocinar y la música me mantuvieron cuerdo en esos momentos de estudio, pero tomarme un break de 15 minutos y obligarme en serio, porque yo decía, sí, algo. O sea, si yo quiero llegar a mi objetivo, no voy a dejar esto a medias. No voy a dejar la carga a medias, no voy a regresar con la cola entre las patas a mi casa y decir, bueno, no me salió la Italia, me regreso a Guate y veo tu empresa, papi. No, eso me lo bloqueé totalmente y dije, ok, nunca has sido la persona más estudiosa del mundo, de acuerdo, pues ahora lo vas a hacer y pues empezar a hacerlo. Y tocó reinventarse y en ese golpe de realidad. Y como dijiste, si no hubiera sido con esa convicción, con esa claridad, posiblemente nos hubiéramos dado por vencidos al primer obstáculo, ¿no? Sí, sí, hubo personas de mi programa que fácilmente pues se fueron saliendo. O sea, no estaba del todo, no era para menores de edad, diría que no era para todo público. Era algo, No algo era para agresivo, todos, no era para era algo todos, agresivo. no era Y para bueno, todos. ¿Y hubo un cambio a lo largo del programa o cómo lo fuiste viendo la evolución? Porque imagino que ese primer curso, ese primer semestre o como haya sido, fue el más duro posiblemente, ¿no? a ver, en cuanto a dificultad de hacer las clases, era el más fácil, es lo más chistoso. Pero el pequeño cambio no fue tanto en la universidad, sino fue el hecho de que fuera 2020 y hubo un pequeño paréntesis que se llama pandemia. Un pequeño.
Entonces, bueno, es pasar ahora la pandemia solo, en un país a 10.000 kilómetros de distancia. Si antes ya tenías las dudas por lo difícil que estaba haciendo el programa, ahora tenés las dudas que te genera el estar solo en otro país aislado. Entonces, cuando vine tenía cero dudas. Cuando empecé a estudiar tuve 10. Cuando empezó la pandemia tuve 50. O sea, ya te planteas todo. O sea, Te realmente, replanteas todo y especialmente en un lugar como Guatemala, Italia y todo, porque a pesar de que habían ciertos recursos quizá un poco más avanzados y disponibles en Italia, pero el estar lejos de la familia, no saber qué está pasando allá, tienen acceso a una vacuna o no y tantas otras cuestiones y bueno, esos son diferentes temas, ¿no? sí, a ver, tuve la oportunidad de cuando cerraron por primera vez Italia, ahí sí, sin querer queriendo, estaba regresando a Guate ese día, o sea, yo aterrizando en España, veo la noticia, cerraron Italia y pasé 3 meses en Guate. Los primeros 3 meses, más o menos 3, 4 meses de la pandemia los puse en Guatemala, después sí me regresé, o sea, estuve más de un año en pandemia solo aquí en Italia. Eso solo llegó a sumar a la dificultad, porque esos 3, 4 meses que estuve en Guatemala, por ejemplo, no es que el programa paró ni mucho menos. Lo que pasa es que ahora tenés que seguir las clases a las 2 de la mañana, amigo. Lo que pasa es de que ahora tenés que hacer los exámenes a la 1, 2 de la mañana, ¿es cierto? Podía hablar con los profesores, ellos entendían bastante, menos este infame de aerodinámica. Él sí me hizo hacer el examen a la 1 de la mañana. Y después todavía me está alegando porque estaba quedando dormido, pero bueno. Eh, o sea, realmente, como te digo, fue obstáculo tras obstáculo y cosas que por mucho que yo hubiese planeado 5 o 10 años en adelantado, no veo venir esto, pues, o sea, son. Es imposible ver esto. ¿Y cómo no te diste por vencido? Porque como dirías, cuando llegó al nivel 10 de dificultad o de dudas, pues bueno, pero el 20, después 40, como dijiste, después 50, o sea, ¿cómo no se da uno por vencido ahí? Nuevamente vamos a eso mismo, teniendo todas las posibilidades de tener una vida resuelta en Guatemala, te haces la pregunta, ¿por A qué ver, estoy sí. sufriendo esto? Eh, digámosle, tal vez pudo llegar el punto en el que mi convicción de hacer esto ya no podía ser la respuesta de todos, sino tal vez a veces la respuesta llegó a ser el objetivo a largo plazo o no sé si llamarlo sueño per se, pero ahí sí que abro un pequeño paréntesis, digámosle, fuera de los estudios. Mi papá es alguien que se hizo bastante de cerca. Hasta cierto punto es como una figura a seguir para mí. Es cierto que me dio todas las facilidades del universo, pero a ver, dije, si él pudo desde cero, yo tengo que poder hacer algo mío propio, como te digo, siempre teniéndolo como entre comillas a un ídolo, ¿no? Entonces, el estar regresando en Guate, el haber regresado a Guate, es cierto, tengo todas las dudas, sumar la pandemia, sumar la dificultad del proyecto y todo, pero decir, no, o sea, es cierto que nunca lo iba a decepcionar, porque no, al día de hoy estoy seguro que pues él estará orgulloso, pero en mi cabeza era, no, o sea, si dejo esto, lo voy a decepcionar en cierta manera, ¿no? Si dejo esto, es una presión autoimpuesta, es una presión autoimpuesta, pero a fin de cuentas eso fue lo que me sacó adelante. El decir, tengo a esta persona que hizo tanto con tan poco, no puedes encontrar una excusa para dejar esto. O sea, si decidiste que este es tu camino, tenés que lograrlo y el tener como te digo, a esta figura, pues me ayudó mucho a seguir. Es una motivación o quizá una inspiración o quizá un compromiso mayor, ¿no? Porque si alguien sin nada pudo hacerlo, uno teniendo los recursos y las posibilidades, quizá hay una obligación moral de hacer incluso más, ¿no? Exacto, fue, Y ahí es sí, donde uno se pone ese estándar o ese nivel de, bueno, exacto, a pesar de que de su lado nunca hubo presión de nada, pero la presión era, como te digo, se autoimpuesta la... y el ponerme a sus estándares. Eso era, digamos, lo que me mantuvo dentro del juego. Ujú. Y el no tirar la toalla y el no tirar la toalla. Y bueno, sobrepasas la pandemia, logras pasar esos cursos, parece imposible, pero al final el balance del programa, ¿te gustó? ¿Fue de acuerdo a las A ver, expectativas? Bueno, la inversión en los diferentes fabricantes. sí, durante el primer semestre tuvimos la oportunidad de ir, por ejemplo, a la fábrica Lamborghini, fuimos a Ducati, nos llevaron, nos explicaron, hablamos, por ejemplo, con la gente que trabajaba ahí, nos dan un poquito más el insight. Después pasa la pandemia, no se puede, pero la ventaja que mi programa específicamente, el tercer y cuarto semestre, se hacían en una empresa que se llama Dalara. Para quien es fanático del motorsport, sabe que Dalara es una empresa que se dedica casi solo a eso, hacen los chasis de Fórmula 2, Fórmula 3, le trabajan para Haas, Fórmula 1, entonces una empresa muy especializada y todas las clases las íbamos a llevar ahí, las íbamos a llevar con los ingenieros en la empresa. Entonces, encuentran este loophole, ¿no? Este paréntesis dentro de las leyes del COVID, de las restricciones y todo, y ellos, al no ser una institución educativa, tienen el permiso de que nosotros vayamos a la empresa, porque si se puede decir así, éramos practicantes, entre comillas.
Entonces, no me limitó en ese sentido el cómo hubiese sido el programa con o sin pandemia. La diferencia, pues que tenía la mascarilla puesta, pero tuve la oportunidad de estar en la empresa, de De ver, seguir el seguir currículum de todo acuerdo eso. a cómo se había... Y realmente solo por eso valió mucho la pena el programa. A ver, si hoy por hoy tuviera que decidir, si ya teniendo esto en consideración, no sé si mi decisión hubiese sido la misma. Yo digo, porque sí, muy bueno el programa. Una vez fui a Dalara, pero ese primer año la sufrí. Entonces, como te digo, estoy total y completamente feliz con la decisión que tomé de haber hecho ese programa. Sí estoy satisfecho porque sí aprendí. Después me di cuenta lo mucho que aprendí, pero sí, tal vez había modos y maneras, digámoslo así. Yo no era alguien de aprenderse las cosas de memoria, soy alguien mucho más práctico y me hubiese gustado más hacer las cosas prácticas. Pero quiera que no, es algo que siempre se necesita un poquito de balance. La teoría... Tocó reinventarse para seguir el objetivo que teníamos desde el inicio, ¿no? Y Exacto. entonces aquí alguno podría pensar, bueno, ya pasaste todos estos retos, pasaste la pandemia, pasaste estas cuestiones, fuiste a hacer tus prácticas aquí o trabajaste con estos ingenieros de Dalara, bueno, y todo, llegamos a la fase final del programa. Ujú. Nos imaginamos, obtuviste tu título, ¿cómo fue el trabajo de graduación? ¿Era práctico, teórico, A académico? ver, el trabajo de grabación, aquí está la par mía, no sé Ajá. qué tanto se ve. Básicamente me tocó hacer las prácticas en una empresa, diseñé, vamos a ver qué tanto se ve ahí. Ahí se ven algunas cosas de análisis de elementos finitos, pero a ver, mi tesis básicamente fue un trabajo en una empresa que se dedicó o estaba haciendo un vehículo. Entre cuatro personas diseñamos un vehículo completo, de los pequeños, o sea, que no se consideran ni siquiera vehículos, son cuatriciclos, depende de Ajá. la ley, como Renault Twizy, si alguno lo tiene presente. Bueno, ya como diseñador 3D, ¿no? Ya de full en una empresa como diseñador 3D, y estando ahí me doy cuenta que el diseño 3D no es para mí, Ajá. porque se me hacía algo demasiado monótono. Podía pasar un día, 2 días tirando la misma línea, haciendo la misma excursión, haciendo el mismo pedacito del carro. Entonces digo, bueno, ok, es algo que puedo hacer, soy bueno para hacerlo, pero no sé si me veo haciendo esto 10 años, no sé si me veo haciendo esto 100 años. Entonces, ahí es donde también me empiezo a replantear un poco. Ok, me gradúo, me ofrecen quedarme en esta empresa y lo rechacé. Y para un poco también dar el contexto, el dónde, o digamos, el difícil de haber rechazado una empresa en este contexto, cuando está terminando la pandemia, Ujú. la gran parte de las empresas no estaban contratando, no se estaba buscando personal en ese momento. Al El que yo contrario, estuviera estaban posiblemente recortando personal, las producciones habían reducido, o sea, el que yo estuviese rechazando una empresa porque digo, ok, esto no es para mí, era el ponerme otra vez en la cuerda floja y el decir, no, o sea, no es un hecho, entonces ahora que te vayas a quedar, si hubieras aceptado ese trabajo, ya podías dar por sentado, te quedaste y misión cumplida parcialmente, ¿no? Y pues no, bueno, rechazo el trabajo, me gradúo y empiezo la búsqueda de trabajo. y ese Eh, es otro tema sumamente interesante, porque alguien podría decir, bueno, se gradúa de este programa muy especial, muy único, logra salir, sos uno de los pocos que posiblemente terminaron, hicieron bien las prácticas, tenés esta experiencia, este exposure en la industria, en la meca de la industria automotriz en Italia. Cualquiera se podría imaginar el encontrar el trabajo ideal. Es un juego de niños, ¿no? exacto. Y ahí es donde digo, cualquiera estás equivocado, porque, a ver, empecemos por el hecho de la competencia que existe en Ujú. el primer mundo. Así como en Guatemala o en Latinoamérica, a veces decir, tiene una maestría, ya es un nivel que no muchos llegan por las realidades de los distintos países. Aquí a veces no es un privilegio, sino es una expectativa muchas veces. Ajá. Eh, entonces, hay mucha competencia. ¿Por qué hay mucha competencia? Obviamente hay que encontrar la manera de resaltar dentro de esta competencia. Quiera que no, uno siempre tiene un poquito las de perder al no ser un ciudadano europeo. En mi caso, al no tener el pasaporte. No es la cosa más sencilla del universo. Para una empresa implica más burocracia contratar a alguien no europeo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? El no tener trabajo para mí era un trabajo. Yo al día, te digo, 7, 8 horas sentado enfrente de la computadora, en LinkedIn, en N cantidad de sitios, subiendo currículums, mandando cartas, haciendo cartas específicas para cada posición. Y el pequeño problema o el pequeño gran problema que yo tenía es que en ese entonces yo decía, ok, yo ya no quiero ser diseñador 3D, pero quienes me llamaban eran quienes me querían como diseñador 3D. ¿Qué era la experiencia y los credenciales Era que la experiencia que habías tenía, exacto. O construido, sea, especialmente gracias a la tesis, a esto o lo exacto. otro? O sea, Tenía un poco de experiencia también al haber trabajado en Excel Automotriz, experiencia a nivel, digamos, de reparación mecánica y de logística, garantías, etcétera, etcétera. Conocí un poco de ese mundo, pero a ver,
per se en la industria automotriz no es que yo tuviera tremenda experiencia para decir, no, miren, me voy a dedicar a hacer calibración, no, miren, me voy a dedicar a hacer esto, porque, a ver, mi programa, es cierto, vi parte de dinámica de vehículo, me podía un poco dedicar a eso, pero al no haberme concentrado en eso en la tesis lo tenía un poquito más oxidado. Entonces, a ver, tuve un sinfín de entrevistas, algunas llegué a la parte de la oferta y no me gustaba mucho la oferta económica, porque también tenía que evaluar el decir, bueno, yo tampoco voy a trabajar de gratis, el tener un poquito eh, ¿cómo Valorar el decirlo? perfil, la inversión de lo Entender, que habías hecho, ¿no? exacto, o sea, si vienen y me ofrecen, mira, te vamos a pagar 15,000 euros al año, digo, no, Irónicamente estoy mejor en Guatemala, ¿no? exacto, a ese nivel mejor me regreso, o sea, no me encanta esa oferta. Entonces, bueno, para no hacer tan estúpidamente larga la historia, pasan casi 6 meses. Yo tenía un deadline autoimpuesto, en el cual dije, si en 6 meses no he conseguido trabajo, me regreso a Guatemala. Intenté, hice lo posible y lo imposible, no se consiguió, me regreso, no hay problema. Al menos con la frustración no voy a vivir. Em, En ese momento la familia tranquila, nadie te pues, está sí, diciendo nada, ya nadie, o sea, fui yo quien le dijo a mi papá, si para X fecha no consigo, empezamos a dar todo para regresar. Él nunca me lo dijo, en ese sentido, 100 puntos. Pero bueno, básicamente ya me entrevisté con escuderías de Fórmula 1, subo con Mercedes, me entrevisté. porque si hacemos un paréntesis ahí, ¿cuál era tu trabajo ideal? Después de haber visto ya un poco de diferentes A ver, cuestiones, de esto y lo otro, ¿cuál era es, tu trabajo ideal? es muy difícil decirlo en su momento porque, a ver, Rodrigo de 2019 dijo, me voy a dedicar a la aerodinámica. Ujú. Estudié la aerodinámica y al día de hoy tiene PTSD de la aerodinámica. Desorden postraumático para los que no. Exacto, exacto. Eh, Dije, bueno, diseño 3D. Metí al diseño 3D y dije, bueno, tal vez ya no estamos ni. Entonces, sí, un poquito estaba más convencido por la parte dinámica de vehículo o por la parte de passive safety, seguridad pasiva, que estamos hablando, son todas las cosas de análisis de fuerzas, choques, etcétera, etcétera. Pero al no tener experiencia en el sector era un poquito difícil que alguien me llegase a contactar para dichas posiciones. Con las escuderías de Fórmula 1, me recuerdo, específicamente me entrevisté con Ferrari para una parte era especializado en el diseño de suspensiones, Ajá. y en el caso de Mercedes era para la parte de aerodinámica. No me fue mal en esas entrevistas, pero a ver, si ya de por sí el mundo laboral tiene competencia, el mundo de Fórmula 1 es competencia al Q. Y en ese entonces me empiezo a dar cuenta, que ya me lo habían mencionado, pero a ver, el trabajar en motorsport, en cualquier cosa, o sea, no solo Fórmula 1, estoy hablando rally, Fórmula 2, Fórmula 3, competencias de motor en general. Es algo que es necesario tener una pasión extremadamente gigantesca. Y hasta me quedo corto con las palabras porque, ¿Y esa pasión la teníamos? a ver, sí y no, porque tu hobby es tu trabajo es tu hobby, vivís para trabajar y trabajas para vivir. Es Ujú. cierto que te van a pagar un poquito más que en otros lados, pero la diferencia es que en otros lados vas a trabajar 8 horas versus 14 horas. Tengo amigos que sí fueron a parar a Red Bull, por ejemplo, un caso específico, donde me decía, yo hago los 3 tiempos de comida en la oficina. Ujú. Es dejar todo. Y no voy a mentir, o sea, a mí me gusta salir a echar mi cervecita de vez en cuando, me quiero echar un viajecito, soy muy involucrado también en la música, quiero tocar de vez en cuando, tenía una banda después en Bolonia, pero es otra historia, o sea, toqué en una banda, todo. Entonces me empiezo a dar cuenta, bueno, ok, mi pasión es esta, sí, me encanta, sí, pero me va a privar de todas las demás cosas, De otros elementos de importantes de otros tu vida. elementos que me van a mantener también cuerdo y sano, porque a ver, sí, estoy bien, me gusta trabajar, pero hay otras cosas en el mundo aparte de trabajo y aparte de estudio. Y en su momento mi papá, me recuerdo, hizo un comentario, que era bastante millennial mi manera de pensar, me lo dijo, ¿no? Pero es que, a ver, si solo me dedico a trabajar, después siento que voy a tener otros vacíos, como te digo, me gusta mucho cocinar, no voy a poder tener esa oportunidad, me gusta mucho la música, no voy a tener esa oportunidad, me muero por los perros, por ejemplo, soy un amante de los perros, no voy a poder ni siquiera tener un perro porque paso fuera de la casa todo el día. No voy a poder tener ni siquiera una novia si así lo quisiera, porque en su momento hablé con alguien que había trabajado en motorsport y me dijo, dejé de trabajar en motorsport porque quería una familia. O sea, darte cuenta de este tipo de cosas que Que no son compatibles. hay muchos sacrificios que tenés que hacer para llegar a tus sueños, pero hay que también entender qué sacrificios está dispuesto a hacer uno. Es cierto, el sacrificio que puse yo fue el dejar a la familia 10,000 kilómetros de distancia, el de vez en cuando no salir para poder estudiar y todo eso, pero ya al decir sacrifico el resto de las cosas que me mantienen cuerdo solo para poder trabajar en lo que quiero, a ver qué tanto lo quiero.
Entonces ahí es donde ya me empiezo a replantear todo. Como bien lo decís, o sea, ¿cuál era el ideal? Es una respuesta muy difícil, porque hubo ciertos periodos en los que si me hubiera llegado la oferta de Fórmula 1 la tomaba con los ojos cerrados, pero después conforme fue pasando el tiempo e ir evaluando la situación, ya no hubiera sido con los ojos cerrados, ya empiezas a evaluar un poquito más el cómo, el sí, el que no. Y bueno, pasan los meses y yo mando y mando aplicaciones y aquí y allá. Estamos llegando a mayo. A ver, deadline es junio y sigo sin Ajá, trabajo. ajá. O sea, que llevan 5 meses de Ya los van seis 5 meses, meses. exacto. Y tuve una gran ventaja mientras estaba en la universidad, que el relator de mi tesis, digámoslo así, el asesor de mi tesis, era el director del programa de la maestría. Con él me llevé muy bien, le encantó mucho mi manera de trabajar. Y pues nada, en su momento, él en algún momento me mandó un correo: ¿cómo has estado? Y pues mi respuesta fue, pues aquí buscando trabajo, ¿no? Desempleado, estoy trabajando, mi trabajo es buscar trabajo, ¿no? Ahí quedó, ok, perfecto, Rodrigo, gracias, gracias. ¿Qué pasa? Siempre cayendo a la parte que soy fanático del fútbol. Estoy en Madrid, me invitan a mi papá a Madrid, a quienes son fanáticos del fútbol, a la semifinal de la vuelta, Madrid City, la remontada 3-1 con los 2 goles de Rodrigo del 89 y el 91. Ajá. Estoy en Madrid eh, y me entra una llamada de un número italiano, güey. Respondo: ¿qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal? Sí, mira, que tu currículum me lo mandó pues el director de la carrera y estoy buscando gente para trabajar en Stellantis. O Stellantis, para quien no sabe, porque tal vez con el nombre al día de hoy no se le conoce tanto, pues es la unión del grupo Fiat Chrysler con el grupo PGA, que es el grupo PSA de Peugeot. Ujú. Pues hacen esta mega empresa que se llama Stellantis, ¿no? Entonces, estoy buscando gente para trabajar en Stellantis. ¿Tú qué tal sos con los carros eléctricos? ¿Qué tanto sabes? Yo, Ajá, son tu pasión, dijiste, ¿no? no, yo se lo dije honestamente: mira, yo de carros eléctricos, o sea, sé lo que he leído, sé lo que he visto en videos de YouTube o lo que he visto en algún paper o lo que sea, porque también me gusta leer cosas científicas, pero no es que tenga experiencia, no es que tenga estudios. Recuerdo mi No, carrito de control remoto en Guatemala, ¿no? manejaba algún kart eléctrico ya, y pues me dicen: no te preocupes, no tienes que ser ningún profesional ni nada, te van a hacer una entrevista técnica, sí, pero bueno. Entonces me hago una entrevista con este recurso humanos que me conoce, nos llevamos muy bien y todo, y llego a la entrevista técnica. Y aquí es donde te digo que conseguí trabajo gracias a la Universidad del Valle. ¿Por qué? Porque en la ingeniería mecánica, nosotros haciendo 5 años, llevamos también cursos de electricidad. Y aquí voy a nombrarlo a Aníbal, ay Dios mío, se me olvidó ahorita su apellido, pero Aníbal, que lleva años de estar dando clases en la universidad, que es ingeniero eléctrico. Él nos dio una muy buena formación de todo esto. Nosotros teníamos los circuitos que teníamos, esto, uno que le llamamos el consentido, porque siempre era el bendito circuito que nos ponían los exámenes, y nos enseñó muy bien. ¿Y qué es lo que pasa? Sorpresa, en esa entrevista técnica me empiezan a poner circuitos, me empiezan a hablar de que ley de Ohm y todo este tipo de cosas, o seguridad en torno a la alta tensión y todo este tipo de cosas que pues, yo las sabía. O sea, como te digo, esto no lo estudié en la maestría estudié todo menos carros eléctricos, todo menos el tren de potencia. O sea, yo estudié la suspensión, estudié la aerodinámica, aprendí a diseñar, pero nunca estudié lo que mueve el carro. Nunca estudié un motor, nunca estudié una caja de cambios, nada. Y pues nada, la entrevista fue bien, me fue muy bien, le gusté y me llaman los 2, 3 días: mira, el trabajo es tuyo, ¿cuándo quieres empezar? Ajá, o sea que si reflexionamos sobre esto que acabas de decir, prácticamente obtuviste un trabajo en el grupo automotriz quizá más grande de Es, Italia, es gracias, creo que cuarto gracias, todo el mundo, sí, gracias a la educación de Guatemala. exacto. En resumen, sí. En resumen fue por eso. Yo por eso al día de hoy lo digo: la Universidad del Valle no tiene mucho que envidiarle a cualquier otra universidad. Es una muy buena formación. Wow, wow. Y entras ahí a, bueno, a conocer más sobre la industria de los autos eléctricos. Exacto. Empiezo a trabajar en Maserati. Mi primer trabajo en Maserati. Me dedico o me especializo en el trabajo al tren de potencia eléctrico de los que en ese entonces todavía estaban medio secretos, primeros carros eléctricos de Maserati, específicamente en la Grecal. Es una camioneta pequeña, pequeña como tamaño de una BMW X3, más o menos. Y pues nada, me empiezo a especializar no solo en el funcionamiento del tren de potencia per se, sino también en aprender a leer telemetría, aprender a hacer diagnóstico, el aprender a reparar los carros a nivel de softwares, meterme a cosas que nunca había estudiado, pero estando en ese mundo me doy cuenta que me gustó mucho, La porque, inmersión nuevamente y eso que te atrae. porque a ver, es el trabajo menos monótono del universo, porque al estar desarrollando un carro desde cero, vas descubriendo los problemas nuevos, vas descubriendo cosas, empiezas a ver comportamiento y de repente, es que el carro se apagó. Ok, ¿por qué se apagó? ¿Qué computadora fue la que mandó la señal equivocada? ¿Qué fue lo que sucedió? Tal vez es un problema eléctrico. Agarrar el tester y meterme a
ver que si tengo la tensión, la resistencia necesaria, o sea, hacer realmente el armar el carro casi desde cero, le estamos diciendo, que se le llama commissioning oficialmente, ya en el sector automotriz, commissioning con doble M, doble S. Y pues nada, me gustó mucho ese mundo, me sumergí de lleno, empecé a tomar responsabilidades que a veces ni siquiera eran mis responsabilidades, pero empezaba a preguntarle a alguna persona por alguna curiosidad, mira cómo funciona la batería, o cómo funciona el motor, explícame un poquito estas señales, y empiezo a aprender un montón. Realmente mi curva de aprendizaje fue casi una línea vertical, fue una asíntota esa cosa. Aprendiste más ahí prácticamente que Uf, estudiando y reestudiando los exámenes de la maestría, ¿no? total y completamente sí, y o sea, y también como empezaron a contratar ya por poquitos, no personal, en mis 3 meses de haber estado empezando a trabajar, que paréntesis también spoiler, Johan empezó a trabajar conmigo después, eh, eh, ¿cómo se llama? Ya estábamos haciendo nosotros un poco el entrenamiento de los nuevos llegados, teníamos 3, 4 meses, entonces bueno, trabajo en Maserati cerca de 1 año y medio, Mm. muy bonita experiencia, también me tocaba viajar por el trabajo, me tocó ir a Suecia, me tocó ir a ver Aurora Boreal porque me toca ir a hacer test invernales, me tocó hacer algunos publicidades y todo eso, que aquí arriba hay una placa que es el recuerdo de un mediometraje que se filmó en Maserati, entonces tenía que ir yo como el ingeniero de asegurarse que funciona el carro, muy buena experiencia y todo, pero ya en este momento dejamos de hablar de qué es lo que quiero hacer o quiero conseguir trabajo, pero entonces yo empiezo a ver oportunidades de crecimiento, ¿no? A nivel profesional, a nivel no solo personal, educativo, sino también a nivel profesional. Y bueno, para quien está un poquito sumergido en la industria automotriz, sabe que tal vez Stellantis últimamente no le está yendo tan bien o han tenido muchos cambios gestionales. Mm. Y el modus operandi, tal vez, a ver, el ambiente laboral es el mejor ambiente laboral que he visto en mi vida. Yo con mis compañeros de trabajo, o sea, son amigos de aquí me quedarán para todo, para el recuerdo, o sea, siempre, pero empiezo a ver el problema de oportunidad de crecimiento dentro de la empresa. Entonces ahí es donde empiezo a ya ver a un poquito todos lados, ¿no? Ajá, o Empiezo, sea, había un desalineamiento entre la sí, visión corporativa y lo que vos podías hacer y hacer con respecto a tu crecimiento exacto, porque a ver, después de este año, año y medio, dije, ok, ya aprendí, ya me siento un maestro en lo que estoy haciendo, pero de aquí para ir al siguiente un paso. siguiente paso y seguir aprendiendo ese siguiente paso era casi imposible. Realmente por la realidad que estaba viviendo la empresa en ese momento era muy difícil. Entonces empiezo ya a ver a otros lados, ¿no? Ujú. Y en ese momento, claro, después de haber trabajado ahí con ellos, la ventana de aquellos 6 meses que nos habíamos dado, eso ya se había cerrado, ya Ya todo estaba más, sí. tranquilo, ya estábamos todos, ya se Sí, habían hecho la idea en Guatemala, bueno, este ya no ya va a se quedó. regresar. Y Exacto. Y pues nada, me empiezo a entrevistar con otros lugares y ya en este sentido, ahora fue el caso opuesto. Ahora mi perfil es muy codiciado en la industria automotriz porque al ser un rol bastante nuevo, pero también bastante buscado, porque ahora todos desarrollando tecnologías alternas, o sea, dejando un poco de lado los motores de combustión interna y diésel y dedicándose a otro tipo de tecnologías, se requiere este rol. Y tener a alguien con experiencia con en este competencias rol y no es tan fácil. credenciales prácticos que has estado ahí. Ujú. Entonces ahora pues ya me podía dar el lujo realmente de escoger a dónde quería ir. Y aquí es donde también mi papá y mi hermano un poco me vieron como loco, porque entre las ofertas que me llegaron y las cosas que me entrevisté, por ejemplo, me llega una oferta de Ferrari y yo rechazo a Ferrari. A pesar de que en su momento cualquiera diría, es que trabajar en Ferrari, no sé cuánto. Pero el rol que me estaban ofreciendo era uno donde dije, aquí no voy a aprender mucho. Es cierto, Ferrari, lo que quieran. Y cuando regrese a Guate, decir, estoy en una disco, quiero hablar con una tipa y le digo, soy ingeniero de Ferrari, es wow, te explico, pero eso es una cosa y la otra es, voy a ir a hacer algo que tal vez no me va a volver loco. Y es cierto, es el sueño de muchos trabajar para una empresa así, pero que sea un sueño no significa que me cegue a ver la realidad, digámoslo así. Por el tener el nombre de ingeniero de Ferrari, no voy a ir a hacer algo que no me gusta. Entonces rechacé a Ferrari, porque en ese entonces también estaba en un proceso para ir a trabajar con Bugatti. Yo estaba enamoradísimo de ese rol con Bugatti. Lastimosamente escogieron al otro candidato y ahí caemos otra vez a aprender, entender y hasta a veces, o sea, ¿cómo llamarlo así? Embrace, se me olvidó ahorita la palabra en español, el aceptar el rechazo. Ujú. Entender que no es, me rechazaron, me meto a llorar y me deprimo, yo qué sé, si no es, ok, si no cayó esto, habrá sido por X Asimilar y las Z, asimilar circunstancias las y circunstancias, intentar mejorar en lo que pude haber mejorado y pues nada.
me llega una oferta que no hubiese esperado nunca haber aceptado en su momento, si me pongo a pensar con todo mi percurso. Pero antes de seguir con lo que vino, entonces, si nos centramos en estos dos rechazos, porque aquí hubo dos rechazos importantes, ¿no? El rechazo que vos hiciste hacia una compañía que muchas personas hubieran dado la vida por entrar o hubieran dicho, bueno, el decirle no a Ferrari, y por otro lado es el rechazo que te hacen a vos, a tu perfil, de la empresa que vos hubieses querido estar, ¿no? Y los roles eran completamente diferentes, o Total y completamente diferentes. si nos Sí. podés dar un poco más de sabor de, bueno, A ver, ¿qué era el rol que no nos el atrajo rol de en Ferrari? Ferrari, el Ujú, rol en Ferrari era un rol a lo que se le llamaría fin de línea. ujú, Básicamente era el último check a los carros que están produciendo, eh, ujú. pero el último check a nivel de ingeniero de tests. En el sentido que hay unos tests ya, digámosle, escritos que se tienen que hacer, unos chequeos para poder dar el ok final al carro. Ujú. Entonces, hubiese sido un rol un poco monótono porque no es que yo estuviera descubriendo problemas nuevos, no es que yo estuviera diseñando los tests per se, sino que me dan la hoja, estos son los tests que se tienen que hacer, Seguir un estos son los chequeos checklist que tienen que hacer, prácticamente. y conectarme con mi compu, hacer los chequeos, ver qué funciona, ver qué no funciona, y mandar la queja al respectivo encargado de la cosa que no está funcionando, o sea, ni siquiera ponerme a arreglar las cosas, ¿no? Mm. Las Esa era- capacidades las tenía porque los software que se utilizaban los sabía usar, todo eso, pero realmente era un rol que no me hubiese llenado. mm, Mientras que el rol con Bugatti, que es Bugatti Rimac, en realidad Rimac, la empresa croata que hace hipercarros eléctricos, mm. era para hacer dinámica de vehículo, pero en pista. Para decirlo en otras palabras, me hubiesen pagado por manejar carros de 3 millones de euros en pista, Estar en el centro de la haciendo acción. la calibración. Pobrecito, yo hubiese sufrido. Pero bueno, ese obviamente no hubiese sido, porque ahí estoy desarrollando, yo estoy calibrando, no la dinámica del vehículo. O sea, era un rol no monótono, un rol que implica agilidad mental, estar creando cosas nuevas. Pero bueno, me dijeron que no y ¿qué queda? O sea, no será hoy, dije, será mañana, volveré a aplicar y Seguir buscando, seguir buscando. Y aquí vale la pena rescatar esa alineación entre el ser genuino, la mente, el corazón y todo, y decir, bueno, esto es lo que realmente quiero y por eso no acepto a este, por eso me mm, voy a este otro que es el que me gusta, pero las cosas del destino, bueno, el universo no conspiró para que sea vos, se lo dieron a alguien más, y entonces, ¿qué sucede? Y ahí porque también uno puede decir, bueno, no encuentro lo que quiero, me pongo otro deadline, no me voy de regreso, exacto. ¿qué hago? Pero realmente, aunque me hubiese puesto un deadline, te digo, tenía muchas ofertas, me estaban llegando bastantes ofertas, trámite LinkedIn, trámite todos los portales en los que en su momento había subido, entonces a veces me llamaban, sí, solo para ponernos al tanto qué ha hecho en este último año y medio. Ahora sí lo ¿Cuánto queremos. costaba? Ahora sí lo, exacto. Entonces, bueno, ¿Dónde estaban ustedes cuando yo los necesitaba, no? exacto. ¿Qué tal perdido? Casi que me decía como que fuera una exnovia, no, pero entonces, bueno, me llega ahora sí una oferta de algo que yo no hubiese creído que hubiera aceptado, recordando el que estudié diseño de carros de carreras, el que quiero Fórmula 1, me llega una oferta de Iveco. Para quien está en Latinoamérica, a veces Iveco no lo conocen, pero Iveco es una empresa que hace camiones y buses, en resumen. Y dirán, bueno, pues que Iveco, o sea, ¿qué tiene que ver Iveco? Rechacé a Ferrari y me voy a hacer. A ver, entonces aquí es donde entra un poco en juego siempre un poquito el hambre de querer aprender y la cosa más importante que es mi objetivo a largo plazo, que al momento no lo hemos hablado, pero lo voy a hablar cuando termine de contar esta oferta, ¿no? Me llega la oferta de Iveco, que es para poder trabajar con el desarrollo de tecnologías a hidrógeno. Y digo, bueno, es una nueva tecnología, es algo que yo ya había escuchado, pero nunca había visto. Estaban buscando básicamente a alguien que se especializara en eso y me dicen, pues el trabajo es tuyo, pero te tienes que mudar. Sea, no vas a quedarte en Bolonia, donde has estado, sino que tienes que mudar para Turín. Tampoco voy a mentir, la paga era bastante atractiva, pero lo que me termina decidiendo, ¿no? Haciéndome, o que me inclinase yo por esto es el tener la oportunidad de hacer los prototipos desde cero, especializarme en algo que muy pocas empresas al día de hoy están trabajando, pero ya lo están empezando a hacer, y al darle ese atractivo plus a mi perfil, porque a ver, ya fui un especialista en carros eléctricos, ahora soy un especialista en carros a hidrógeno, ¿no? Y aquí es donde viene la meta a largo plazo, porque yo desde el momento que me voy, me doy un poco cuenta de todo esto que platicabas un poco de las oportunidades, de las facilidades que yo tuve para poder venir a Europa versus las facilidades que no tendrían otros, los obstáculos realmente, lo difícil que se hace para otras personas el decir voy a dejar la familia, voy a dejar la novia, voy a dejar el perro, voy a ir a vivir otra realidad y no venir, a pesar de que tengan ese amor por el sector automotriz, el no tener, quiera que no, esas facilidades
porque en Guatemala está bastante limitada la aplicación del campo de la ingeniería mecánica. Uno se dedica o a mantenimiento o se dedica a mantenimiento. Mantenimiento predictivo o, Exacto. o reactivo. Pero... Entonces, siempre mi meta a largo plazo fue, bueno, yo tuve esta oportunidad, me encantaría dar siempre algo de regreso a mi país. A mí me encanta Guatemala, siempre lo he dicho. Soy guatemalteco, a todos lados voy con la camisa de la selección puesta, tengo aquí un par de banderas y dar algo de regreso a mi país. Pero para dar ese algo, tiene que ser algo diferente. No estoy diciendo voy a donar dinero para un refugio de animales, no, me refiero a dar algo a nivel del conocimiento y de las oportunidades que yo tenía. Entonces, siempre quise, no me planteé el poner una empresa automotriz en Guatemala o Latinoamérica, donde no existe, que se dedique a investigación y desarrollo. Pero dejo un poquito abierto el abanico, en el sentido que investigación y desarrollo no estoy diciendo que yo voy a hacer el carro guatemalteco, porque no, también hay que ser realistas. Pero al estar ya sumergido, ¿no?, en todo este ámbito automotriz, el que he tenido la oportunidad de hablar con tantas empresas y todo esto, te das cuenta lo mucho que se tercerizan a veces trabajos, o pues porque por grande que sea la empresa, no puede dedicarse a hacer todo. Entonces, un objetivo a largo plazo, y habiendo tenido este background de diseño, ahora teniendo el background de carros eléctricos, después ahora teniendo de hidrógeno, es entender que se va a aplicar, que se puede adaptar y que se puede aplicar en Guatemala, en la realidad latinoamericana, y ponerlo para que a quien tenga esta pasión por la automotriz no se vea obligado a mudarse del otro lado del charco, a 10.000 kilómetros, y que pueda poner en uso y en práctica todo eso que estudió en la universidad cuando llevó motores de combustión interna o cuando llevó materiales compuestos. O sea, que no se queden en el papel o que no se quede en que tengo un dron de hobby y por eso sé materiales compuestos, sino que pueda hacer algo de lo que yo viva y que vivas realmente de lo que te gusta y no como quien dice vivo de lo que puedo, sino de lo que quiero. Sí. Entonces, ese es un objetivo a largo plazo y de ahí viene el que yo acepte esta oferta de Iveco para trabajar con hidrógeno, porque es una oportunidad que no se da todos los días de aprender una tecnología nueva y abrir un poquito más ese abanico de posibilidades de aquí a 10 años para poder hacer algo propio. Y fascinante, porque ya has tocado varios temas que son sumamente importantes de rescatar, ¿no? Primero, claro, está el tema de esas tecnologías nuevas, toda la cadena de suministros que posiblemente vaya a venir. Todavía está en discusión cuál va a ser la tecnología que va a dominar, si es que va a haber una tecnología que domine o van a ser varias tecnologías coexistiendo, así como, bueno, el motor de combustión interna fue la tecnología que dominó todo el mundo, pero ¿cómo van a ser estas otras tecnologías? Y creo que esa va a ser una conversación que la podemos dejar para otra, Hablando de eso, sí. porque esa va a ser sumamente interesante de, bueno, si serán los eléctricos, si será el hidrógeno, algunas otras cuestiones, esto, lo otro, pero ahora también estás tocando ese otro tema de que, bueno, hay mucho talento en el lugar donde venimos, ¿no? Lo que no existe, tristemente, son las posibilidades de aplicarlo de una manera efectiva y que muchos, lamentablemente, por circunstancias o por las convicciones o como vos decís, bueno, los apegos que tienen a diferentes cuestiones importantes, familia, obligaciones, esto y lo otro, al final terminan utilizando sus talentos o más bien de utilizarlos, desperdiciando sus talentos, lo cual es una tragedia, porque terminan en trabajos que simplemente les permiten pagar las cuentas, que eso es lo que al final necesitan para subsistir, para llevar una vida decente, pero es como que les cercenaras un miembro vital o como que les, ¿cómo decirlo? Es difícil describirlo para el que no lo ha vivido, pero es una tragedia el ver a alguien con sueños, con ideales, con aspiraciones y que al final del día se ve en la necesidad de tirarlos y descartarlos porque simplemente no hay posibilidades. Y vos pudiendo ser un motor o una posibilidad de generar ese puente de transición o de ofrecer esas oportunidades, eso es genial, ¿no? Y según entiendo, ese es tu sueño a largo plazo, ¿no? Sí. Una vez tenga el pasaporte europeo, yo qué sé, pero definitivamente es una meta a largo plazo y es ahora lo que un poco más de peso tiene sobre mi toma de decisiones hacia futuro, ¿no? O sea, si el día de mañana me llega una oferta de X y Z empresa, es una cosa que tiene mucho peso para poder decidir si sí o si no. ¿Cómo decirlo? ¿En qué fase del proceso estamos? Es decir, el pasaporte de entrada en unos años, ¿cuáles son? Porque cuando dijiste al inicio, yo siempre tengo planificado ya los 4 o 5 años siguientes. ¿Cómo ves ese futuro? A ver, en este momento en Iveco estoy bien, porque estoy bien, pero no es que me vea aquí por 15 años. Porque es cierto que todavía dentro de mí sigue existiendo esa pasión de hacer carros rápidos y no camiones. No es una mentira. Menos mal mis jefes no hablan español, así que
Pero bueno, me quiero aprender todo lo que puedo aprender en Ibeco. Obviamente llevar al final este proyecto que estoy haciendo, porque tampoco es el chiste de que me formen y una vez me formaron, bueno, adiós, también hay cierta formalidad. Pero en cuanto al proceso, ¿en qué punto estoy? A ver, me faltan 5 años más de vivir aquí en Italia para poder tener el pasaporte, pero me falta un universo de conocimiento para poder decir estoy en la capacidad de poder poner algo de automotriz en Guatemala. Porque estando ya en este mundo te das cuenta todo lo que involucra en serio. Y es cierto que me he especializado hasta cierto punto en algunas cosas, pero pues, es que las oportunidades, así como son infinitas, son también, hay que entenderlas muy bien. Así como yo podría decir, voy a poner estaciones, así como gasolineras, digamos, de hidrógeno, porque ahora, hoy por hoy, es uno de los problemas del hidrógeno, es digámosle, la demanda, digámoslo así, del combustible de hidrógeno, ¿no? Mm. Que sea un hidrógeno verde, etcétera, etcétera. Puedo decir, puedo poner una planta de hidrógeno, o así como puedo decir, voy a poner un laboratorio donde hagan la validación de los motores de hidrógeno, bueno, motores a grosso modo, pero también puedo decir análisis de datos, o puedo decir materiales compuestos. Entonces, todavía te diría, si vamos de 0 a 100 en el dónde me encuentro en este momento para poder llegar a ese 100 de poner la empresa, honestamente estoy en un 25. A pesar de que, como te digo, me sienta que ya entiendo este mundo y que sé mucho de las cosas, ahora en Ibeco hasta me ponen a hacer los manuales de uso, los estándares, o sea, soy yo el que está escribiendo este tipo de cosas, no tengo el conocimiento suficiente. Y tengo que ser humilde en ese sentido y decir, no, no estoy preparado en este momento. Y esa es otra pregunta importante, a pesar de que lo llamas humildad, que es sumamente valioso y importante, ¿llegaremos a estar totalmente preparados o simplemente las circunstancias de la vida nos van a empujar cuando sea el momento oportuno y decir, ahora vamos? Sonará como frase de Paulo Coelho, pero es cierto, nunca se va a estar 100% Mm. preparado para algo, porque siempre va a haber cualquier obstáculo, cualquier pero, y si no los encuentro, uno se los busca. Y Eh, es pero sí, o sea, cuando se dé una oportunidad, realmente va a ser el poder, digámoslo así, estoy adquiriendo el conocimiento para poder identificar la oportunidad cuando se dé. fantástico. Y esa es una frase sumamente valiosa para empezar a cerrar y para Ujú. quizás hacerte la siguiente y última pregunta que me viene a la mente es, para alguien que esté en Guatemala o en cualquier lugar en este sentido en Latinoamérica y esté pensando, bueno, nací en el país equivocado. Yo Ujú. tengo estas aspiraciones, pero realmente mis circunstancias, bueno, yo no tengo el dinero, no existen estas oportunidades en mi país. ¿Qué consejo le podríamos dar después de tu recorrido? Porque al final nos damos cuenta, el dinero no es el que resuelve todo. Ayuda, pero no hay Sí. dinero que pueda pagar esas frustraciones que tuviste de no pasar los exámenes, esto que estoy haciendo aquí. Y el recorrido realmente que has tenido, aunque muchos podrían decir tenía la vida resuelta, pero no fueron esos los elementos que permitieron transitar. Entonces, en tu perspectiva y reflexión, ¿qué le podrías decir a alguien que está dudando ahí pensando, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Algo que podamos rescatar de A tu ver, historia. si es realmente el sentarse y reflexionar el qué me gusta y el qué es lo que quiero hacer. Porque si en serio puedo señalar esta cosa que me gusta, eso que me moriría por hacer, las excusas, así como lo dije, a esas excusas o a esas dudas siempre se le va a encontrar una respuesta. Porque peros y bloqueos van a ocurrir independientemente del camino que uno tome. Que sean más o que sean menos, es totalmente cierto. Y las rutas más difíciles muchas veces, y ahí sí otra vez cayendo como que fuera frase de Paulo Coelho, las rutas más difíciles son las que más satisfacción le traen a uno. O sea, a mí me trae mucha satisfacción el decir, lo que estoy haciendo hoy por hoy no es por nepotismo, no es por las facilidades económicas o yo qué sé que yo haya tenido en su momento, sino es realmente por mi esfuerzo y dedicación. A ver, no vamos a mentir al decir que el tener ciertas condiciones van a facilitar algunas u otras cosas, pero como lo digo y como lo he visto, cuando la convicción es suficiente, se va a encontrar un modo. Y mi consejo sería encontrar esa pasión, dejar de buscar excusas, encontrar esa pasión y echarse al agua, porque es mejor vivir con el intenté y no pude que con la frustración de nunca haber intentado.
Y ese debe ser un dolor sumamente grande, ¿no? Exacto. Sumamente grande. Y ahí tocaste algo que me encanta y es quizás sumamente importante de reflexionar, especialmente cuando venimos de lugares como Guatemala. Lo que estamos haciendo es asumiendo el rol que nos corresponde con responsabilidad, porque vos no escogiste nacer donde naciste, pero tuviste la oportunidad de tener una educación universitaria, una educación superior que no cualquiera tiene. Ahorita no recuerdo cuáles son los porcentajes, pero tener la oportunidad o el privilegio de estudiar una carrera universitaria del país donde venimos ya es sumamente Ujú. grande, ¿no? Es decir, el privilegio, muy pequeños lo que lo logran. El Sí, sacar una maestría, el especializarte en un área y ahora estar asumiendo el rol con responsabilidad y compromiso de contribuir al desarrollo de tu entorno, aplicando tus talentos, el ser genuino y decir, bueno, porque la manera fácil para vos era quedarte en Guatemala, seguir el negocio familiar, quizá haberme ido a sacar el MBA el en Estados MBA. Unidos, seguir con el Sí, negocio y vivir tranquilo, ¿no? el Aunque máster. eso, Tranquilo. eso Sí. también tiene su mérito, claro, porque Sí. estás haciendo cuestiones, no hay que, Habrá pero quien esa sea su pasión, correcto. pero Y ahí es donde vas, si está alineado con lo que querés y encima de eso tener esa convicción de, bueno, voy a contribuir, voy a generar, porque eso lo que estás diciendo es, bueno, para contribuir con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo de la industria, con el desarrollo del país, el utilizar los talentos nacionales ahí. hasta ayudando al medio ambiente, desarrollando nuevas tecnologías. O sea, realmente es el sentirme lleno con lo que estoy haciendo porque sé que es un trabajo que va a tener repercusión en un futuro. O sea, no por hablar mal, pero no va a ser un trabajo de oficina que si el día de mañana yo me voy vaya a ser sustituido por cualquier otro, sino es algo que realmente tiene peso lo que estoy haciendo. Entonces, eso es lo que más me llena. Y como te digo, independientemente de la pasión que tenga cualquier persona, pero es ese sentimiento de estoy haciendo algo que me gusta, quiero llegar al trabajo. O sea, el despertarme todos los días y decir, quiero ir al trabajo. O sea, es una sensación muy, muy bonita, pues, porque entonces ahí es donde te sentás y quieres aprender más. Y fuera del trabajo a veces, porque ya es lo que te gusta, lees un paper, haces esto, ves un video de YouTube, te pones a hacer algo, porque entonces ahí es donde mejor puedes desenvolverte y donde más vas a ver tu crecimiento profesional y personal. Fantástico, fabuloso. Ahí sí que una historia muy interesante que se sigue escribiendo y definitivamente será un placer conversar con vos de nuevo cuando vayamos en la siguiente etapa, en la siguiente fase del plan. Vamos por los 29 años, a los 39, volveme a llamar y Esperamos que sea antes, esperamos que sea antes. Pero bueno, no sé si quieres compartir algo más. pues no, diría únicamente que, como le digo, realmente que el entorno no lo haga uno, que uno haga el entorno. Hallar las maneras de moldear todo a nuestro favor, como quien dice no tener esa actitud un poco pesimista de es porque nací o porque hice esto. Obstáculos van a haber, va a ser más difícil o más fácil para otros, pero si la convicción es grande, se logra.